el día que mi suegra obligó a mi madre a limpiar su propia sangre del labio. Yo todavía llevaba en el bolso un vestido diminuto de color rosa. Lo había comprado para mi hija. En aquel momento aún no sabía que Mercedes Montes no estaba furiosa porque el bebé fuera una niña. Estaba furiosa porque mi hija seguía viva dentro de mí y acababa de estropear un plan que llevaba meses preparando. Tardé semanas en comprenderlo. Aquella tarde, en cambio, solo vi a mi madre con la mejilla roja, a mi marido mirando hacia otro lado y a más de 100 invitados fingiendo que no habían presenciado nada. Y todavía cometí el error de esperar que Álvaro me defendiera. Todo había comenzado 2 días antes, en una clínica privada del barrio de Salamanca. La ginecóloga movió el ecógrafo sobre mi abdomen mientras yo observaba la pantalla sin apenas respirar. Llevaba 5 meses de embarazo y, aunque las revisiones anteriores habían sido buenas, nunca conseguía entrar en una consulta sin imaginar lo peor. Está creciendo perfectamente, dijo la doctora Elena Valdés. El corazón está bien, las medidas también. ¿Queréis saber el sexo? Álvaro no estaba conmigo. Me había enviado un mensaje 20 minutos antes. Reunión urgente. No puedo salir. Mándame una foto. Ni siquiera había llamado. Aún así, sonreí y asentí. Sí, por favor. La doctora cambió el ángulo de la imagen y señaló una zona de la pantalla. Es una niña. Me llevé una mano a la boca. ¿Una niña? Una niña, repitió ella, sonriendo. Y parece que tiene bastante carácter. No ha dejado de moverse en toda la revisión. Se me escapó una risa que terminó convertida en llanto. No lloré porque hubiera deseado especialmente una niña. Me habría emocionado igual con un niño. Lloré porque, de pronto, aquel bebé dejó de ser solo una silueta en una pantalla. Era mi hija, mi niña. Hola, pequeña, murmuré, apoyando la mano sobre el vientre. La doctora me entregó varias imágenes de la ecografía y me recomendó descansar más. También me preguntó si había tenido episodios de ansiedad, un poco de estrés por el trabajo. Mentí. No le conté que mi suegra llamaba casi cada noche para preguntarme si el bebé se colocaba bien, como si ya estuviera examinando la postura de un heredero. Tampoco le dije que Mercedes había corregido la lista de nombres que yo había preparado. Mateo suena fuerte, había dicho. Gonzalo también. Necesitamos un nombre que esté a la altura del apellido Montes. También hemos pensado nombres de niña, le respondí. Mercedes ni siquiera levantó la mirada de su taza. Eso no hará falta. Al salir de la clínica, llamé a mi madre. Mamá, ya lo sé. Teresa guardó silencio un segundo. ¿Está bien? Perfectamente. Entonces ya me has dado la mejor noticia. Es una niña. Mi madre soltó un grito tan fuerte que tuve que separar el móvil de la oreja. Julián, es una niña. Escuché la voz de mi padre al fondo. ¿Qué niña? Tu nieta. Hombre, ¿mi nieta? Después oí un golpe, como si hubiera dejado caer algo. Papá, ¿estás bien? Sí, sí, ha sido una caja. Una caja sin importancia. Mi madre se rió. Tu padre lleva 2 meses fingiendo que no le importa el sexo, pero ayer estuvo mirando pulseras para bebés. Teresa, no cuentes todo, protestó él. ¿Qué pulsera? Mi padre carraspeó. Nada, una tontería. Papá, ya la verás el sábado. Me apoyé contra una pared de la clínica y cerré los ojos. Durante unos minutos fui completamente feliz. No pensé en Mercedes. No pensé en el mensaje frío de Álvaro. No pensé en Vera Salas, la nueva asesora de comunicación de la empresa familiar, que últimamente aparecía en todas las cenas aunque nadie la hubiera invitado de forma oficial. Solo pensé en mi hija. Después caminé hasta una tienda infantil de la calle Serrano. Compré un vestido rosa pálido, una manta de algodón y unos pequeños calcetines blancos. La dependienta envolvió el vestido y preguntó, ¿es para un regalo? Miré la caja. Sí, para mi hija. Decirlo en voz alta me produjo una emoción difícil de explicar. Mi hija. Aquella noche, Álvaro llegó después de las 11. Yo había dejado la ecografía sobre la mesa del salón y la caja del vestido escondida en el armario. Entró hablando por teléfono. Mañana lo revisamos. Vera. No, ahora no puedo. Estoy llegando a casa. Colgó al verme. ¿Qué tal la revisión? No se acercó a besarme. Dejó las llaves y se quitó la americana. Bien, ¿todo normal? Sí. Cogí la ecografía y se la tendí. Mira. Álvaro observó la imagen apenas unos segundos. Nunca sé qué estoy mirando en estas cosas. Esa es la cabeza. Y esa sombra es una mano. Ah, esperé. Él dejó la fotografía sobre la mesa. ¿Te han dicho el sexo? Sí. Álvaro me miró por primera vez con verdadero interés. Y, quiero anunciarlo el sábado. Su expresión cambió. No fue decepción. Fue más bien incomodidad. Mi madre quiere saberlo antes. Pues tendrá que esperar como todos. Claudia, ¿sabes cómo es?
Precisamente por eso. Álvaro suspiró y se sirvió agua. Espero que no estés convirtiendo esto en otra competición con ella. No compito con tu madre. A veces lo parece. Me quedé mirándolo. Hoy he ido sola a una revisión importante porque tú tenías una reunión con Vera. No era con Vera. Era una reunión del departamento. Acabas de hablar con ella, porque trabaja conmigo. Últimamente trabaja contigo a todas horas. Su mandíbula se tensó. No empecemos. No he empezado nada. Solo te estoy diciendo que me habría gustado que estuvieras allí. Álvaro se pasó una mano por el pelo. Estoy preparando un proyecto de casi 80 millones de euros. No puedo cancelar una reunión cada vez que tienes una ecografía. No te he pedido que canceles todas. Te pedí que vinieras a esta, y no pude. No pidió perdón. Se acercó a mí, me dio un beso rápido en la frente y dijo, mientras el bebé esté sano, da igual lo demás. Entonces no entendí por qué esa frase me dejó una sensación tan amarga. El sábado por la mañana, mis padres llegaron a La Moraleja cargados con cajas de dulces. Mercedes los recibió con una sonrisa tan correcta que parecía ensayada. Teresa, no hacía falta traer comida. Hemos contratado un servicio de catering. Mi madre sostuvo la bandeja sin perder la sonrisa. Son almendrados. A Claudia le gustan desde pequeña. Aquí habrá opciones más apropiadas para los invitados. Entonces que los coma mi hija. Mercedes apretó los labios. Mi padre apareció detrás con una pequeña caja de terciopelo. Esto tampoco es para los invitados. Mercedes miró la caja. ¿Qué es? ¿Un regalo para mi nieto o mi nieta? Será nieto, respondió ella. Mi padre arqueó una ceja. Será lo que tenga que ser. Yo me acerqué antes de que la conversación empeorara. Mamá, papá, venid conmigo. Teresa me abrazó. Estás preciosa. Llevaba un vestido blanco sencillo. Mercedes me había enviado otro 3 días antes, más ajustado y con un cinturón rígido que me resultaba incómodo. Cuando le dije que no iba a usarlo, contestó, las fotografías quedarán mejor si no pareces tan hinchada. No se lo conté a mi madre. No quería estropear el día. En el jardín había compañeros de la empresa de Álvaro, amigos de Mercedes, algunos de mis socios y varias personas a las que apenas conocía. Vera estaba junto a una mesa hablando con 2 periodistas de sociedad. Llevaba un traje color crema, ancho en la cintura. Al verme, se llevó una mano al abdomen de manera instintiva. El gesto duró menos de un segundo, pero lo vi. Claudia, dijo, acercándose. Estás radiante. Gracias. Me dio 2 besos y después miró mi barriga. 5 meses ya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Tú estás bien? Pareces cansada. Vera sonrió. Mucho trabajo. Álvaro no sabe parar. Mi marido apareció detrás de ella. Vera ha salvado la presentación del proyecto de Chamberí. Solo hice mi trabajo, respondió ella, bajando la mirada con una modestia que no le creí. Álvaro la observó unos segundos más de lo necesario. Después pareció recordar que yo estaba allí. ¿Te encuentras bien? Sí. Mamá dice que te sientes un poco irritable. Tu madre habla mucho de cómo me siento. Vera fingió revisar el móvil. Os dejo. Cuando se marchó, pregunté, ¿por qué está aquí? Organiza el evento. Pensaba que lo organizaba la empresa de catering. También coordina la comunicación. Es una fiesta familiar, Álvaro, no una rueda de prensa. Él bajó la voz. No montes una escena. Solo he hecho una pregunta, pues ya tienes la respuesta. Antes de que pudiera decir nada más, Mercedes se acercó. Claudia, necesito hablar contigo. Me condujo unos pasos hacia un lateral. ¿Qué te ha dicho exactamente la doctora? Que el bebé está sano. No me refiero a eso. Ya lo sé. Su mirada se endureció. Soy la abuela, y lo sabrás dentro de 10 minutos. No me gusta que juegues con información importante. No estoy jugando. Mercedes se inclinó hacia mí. ¿Estás segura de que el médico no puede haberse equivocado? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué iba a equivocarse? Pasa constantemente. Mercedes, todavía no te he dicho nada. Precisamente, durante un instante, vi algo extraño en su rostro. No era impaciencia, era miedo, pero desapareció enseguida. Procura no hacer el ridículo, dijo. Hay gente importante. Es la fiesta de nuestro bebé. Es una celebración de la familia Montes. No respondí. A las 6, nos reunieron frente a una gran caja blanca. Álvaro se colocó a mi lado. Le busqué la mano, pero él tenía el móvil entre los dedos. Guárdalo, le pedí. Estoy esperando un mensaje, por favor. Lo guardó con gesto molesto. Mi madre estaba delante de nosotros. Mi padre sostenía la caja de terciopelo y me guiñó un ojo. La cuenta atrás comenzó. 3, 2, 1. Álvaro y yo tiramos de las cintas. Una nube de humo rosa salió de la caja.
Cayeron pequeños papeles del mismo color y varios globos se elevaron sobre nuestras cabezas. Los invitados aplaudieron. Teresa se llevó las manos al rostro. Mi niña va a tener una niña. Mi padre me abrazó. Enhorabuena, cariño. Abrió la caja de terciopelo. Dentro había una pulsera de plata diminuta. He hecho grabar algo. Leí la inscripción. Para mi niña. No pude contener las lágrimas. Papá, todavía no puede llevarla. Claro, pero cuando nazca, es preciosa. A mi alrededor, la gente seguía felicitándonos. Busqué a Álvaro. No sonreía. Miraba a su madre. Mercedes se había quedado completamente inmóvil. Tenía el rostro rígido y los ojos clavados en el humo rosa. Mercedes, dije, vas a tener una nieta. Ella bajó la mirada hacia los papeles esparcidos por el césped. ¿Una niña? Sí, ¿estás segura? La doctora lo confirmó. Mercedes respiró hondo. Después señaló el suelo. Recoge eso. Pensé que hablaba con uno de los empleados. Perdona, todo este papel, los globos rotos, esta basura rosa. Algunos invitados dejaron de hablar. El personal lo limpiará después, respondí. Mercedes me miró como si acabara de insultarla. Lo has querido tú, lo recoges tú. Estoy embarazada de 5 meses. No estás inválida. Se acercó a una mesa, cogió una bolsa de basura y la dejó caer delante de mis zapatos. Arrodíllate y recógelo. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Mercedes, basta. En mi casa decido yo cuando basta. Miré a Álvaro. Esperé que dijera algo. Él frunció el ceño, pero no hacia su madre, hacia mí. Claudia, no lo compliques. ¿Qué no complique qué? Mamá está disgustada. ¿Por qué su nieta es una niña? No he dicho eso. Me está pidiendo que me arrodille delante de todos. Álvaro bajó la voz. Hazlo un momento y acabamos con esto. No pude creerlo. ¿Quieres que me arrodille? Quiero que dejes de convertir cada comentario en una batalla. Mi madre se interpuso entre Mercedes y yo. Mi hija no va a arrodillarse. Mercedes levantó la barbilla. Esto no es asunto tuyo. Es mi hija y está embarazada. Teresa se volvió hacia Álvaro. ¿Vas a quedarte ahí mirando mientras humillan a tu mujer? El rostro de Mercedes cambió. Fue como si mi madre hubiera tocado una herida que nadie más conocía. Cállate, dijo. No me voy a callar. Debería darte vergüenza. Mercedes dio un paso adelante. He dicho que te calles. Y yo te digo que mi hija no es una criada ni un vientre que hayas comprado para darte un heredero. El golpe sonó seco. Mercedes abofeteó a mi madre con tanta fuerza que Teresa perdió el equilibrio. Mamá, la sujeté antes de que cayera. Tenía la mejilla roja y una pequeña herida en el labio. Mercedes respiraba deprisa. Vieja miserable, no vengas a dar lecciones en mi casa. Mi padre se colocó delante de ella. No vuelvas a tocar a mi mujer. Álvaro se acercó, pero en vez de enfrentarse a Mercedes, intentó sujetarme del brazo. Claudia, tranquilízate. Me solté. No me toques. Todo el mundo está mirando. Acaba de pegar a mi madre. Ha perdido los nervios. ¿Y eso te parece una explicación? No estoy diciendo eso. Entonces dile algo. Álvaro miró a Mercedes. Mamá, no deberías haberlo hecho. Su tono era tan débil que parecía estar corrigiendo a una niña por haber hablado demasiado alto. Mercedes no mostró arrepentimiento. Esa mujer me ha faltado al respeto. Teresa se limpió la sangre con el dorso de la mano. Algo dentro de mí se rompió. Me quité del dedo el anillo que Mercedes me había obligado a llevar para las fotografías familiares y se lo dejé a Álvaro en la palma. Nos vamos. Él cerró los dedos alrededor del anillo. No seas dramática. Mi madre está sangrando. Podemos hablar dentro. No tengo nada que hablar contigo. Ayudé a Teresa a caminar. Mi padre recogió sus cosas y la caja de la pulsera. Los invitados se apartaron en silencio. Al llegar al coche, Álvaro me siguió. Claudia. No me detuve. Claudia. Mírame. Abrí la puerta trasera para que mi madre se sentara. Álvaro me agarró suavemente del codo. Hoy hay más de 100 personas dentro. ¿De verdad tenías que montar este espectáculo? Lo miré. Durante años había confundido su cobardía con paciencia, su egoísmo con prudencia, su silencio con el cansancio de un hombre atrapado entre dos mujeres. Pero aquella tarde lo vi tal y como era. El espectáculo lo ha montado tu madre, le dije. Tú solo has elegido el papel de cobarde. Su rostro se endureció. No puedes irte así. Mírame. Se quedó callado. Me estoy yendo exactamente así. Subí al coche. Antes de cerrar la puerta, escuché la voz de Mercedes desde el jardín. Hablaba con alguien y no sabía que yo seguía lo bastante cerca para oírla. Una niña, dijo con rabia. Después de todo lo que hemos preparado, tenía que ser una niña. Me quedé inmóvil. No dijo después de todo lo que he organizado para la fiesta. Dijo después de todo lo que hemos preparado.
Mi padre arrancó. Yo me senté junto a mi madre y le apreté la mano. Teresa intentó sonreír. Estoy bien, cariño. No, mamá, no estás bien, tú tampoco. Me llevé una mano al vientre. Mi hija se movió. Lo siento, susurré. ¿Por qué? Por haberos metido en esto. Mi padre me miró por el retrovisor. No nos has metido en nada. Hemos venido a buscarte. En ese momento vi un teléfono sobre el asiento delantero. No era de mi padre. Era el móvil de repuesto de Álvaro. Debía de haberlo dejado allí cuando nos ayudó a descargar unas cajas por la mañana. La pantalla se iluminó. Un mensaje de Vera apareció en la notificación. ¿Ya sabe Claudia que es una niña? Un segundo mensaje llegó inmediatamente después. Dime qué ha dicho Mercedes. Necesitamos saber cuánto tiempo nos queda. Sentí un escalofrío. Leí las dos frases otra vez. Mi madre me preguntó, ¿qué pasa? Apagué la pantalla. No lo sé, pero era mentira. Todavía no conocía el plan. Todavía no sabía que Vera también estaba embarazada. Todavía no sabía que mi suegra ya había elegido una habitación de hospital para mí y otra para ella. Sin embargo, mientras el coche se alejaba de la Moraleja, entendí algo que me hizo abrazar mi vientre con las dos manos. Mercedes no había reaccionado como una mujer decepcionada por tener una nieta. Había reaccionado como alguien cuyo plan acababa de fracasar. Y, por primera vez desde que supe que llevaba una niña dentro, no sentí alegría, sentí miedo. La primera noche en casa de mis padres dormí con una silla apoyada contra la puerta, no porque creyera que Álvaro fuera a entrar por la fuerza. Al menos, todavía no. Lo hice porque no conseguía quitarme de la cabeza la última frase de Mercedes. Después de todo lo que hemos preparado, cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la bolsa de basura junto a mis zapatos. La mano de Mercedes golpeando a mi madre y a Álvaro mirándome como si la culpable de aquel desastre fuera yo. A las 2 de la madrugada, mi móvil volvió a vibrar. Era la 14ª llamada de mi marido. No respondí. Un minuto después llegó un mensaje. Tenemos que hablar antes de que esto se haga más grande. No escribió, ¿cómo está tu madre? Tampoco preguntó por mí ni por la niña. Le preocupaba que el escándalo creciera. Apreté el móvil entre los dedos y estuve a punto de apagarlo. Pero apareció otro mensaje. Mi madre perdió los nervios. No estuvo bien, pero tu madre también la provocó. Me incorporé en la cama. Durante unos segundos sentí la misma rabia que en la fiesta. Después llegó algo peor. Cansancio. Álvaro siempre hacía lo mismo. Cuando Mercedes me humillaba, él decía que yo había interpretado mal sus palabras. Cuando yo protestaba, afirmaba que estaba exagerando. Si finalmente Mercedes cruzaba un límite imposible de justificar, Álvaro repartía la culpa entre todos para no tener que enfrentarse a ella. Escribí una única respuesta. Tu madre golpeó a la mía. No vuelvas a culpar a Teresa. Álvaro llamó inmediatamente. Esta vez contesté. Por fin, dijo. Llevo horas intentando localizarte. Ya sabes dónde estoy. Podrías haberme avisado de que ibas a quedarte allí. Miré la silla contra la puerta. Me fui delante de ti. ¿Sabes a qué me refiero? No, Álvaro. Últimamente no sé a qué te refieres con nada. Él soltó el aire con impaciencia. No podemos discutir por teléfono. Podemos hablar de cómo está mi madre. Tiene el labio partido y la mejilla hinchada. Ya he dicho que lo siento. No, has dicho que tu madre perdió los nervios. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la denuncie? Podrías empezar por dejar de defenderla. Hubo un silencio. Claudia. Una familia no se destruye por una bofetada. Sentí que algo frío me recorría el pecho. No. Se destruye cuando un marido ve cómo humillan a su mujer embarazada y le pide que se arrodille para no molestar a su madre. Yo nunca te pedí que te arrodillaras. Me dijiste que lo hiciera para terminar cuanto antes. Estabas alterada. Mamá también. Intentaba calmar la situación. Me reí sin humor. ¿Calmarla entregándome a mí? No conviertas todo en una frase dramática. ¿Dónde estaba Vera cuando tu madre golpeó a mi madre? Álvaro tardó demasiado en contestar. No lo sé. Sí que lo sabes. Había mucha gente. La estabas mirando antes de que saliera el humo rosa. Te estás obsesionando con ella. La mujer con la que hablas a todas horas me escribió preguntando qué había dicho Mercedes al saber que esperaba una niña. El silencio fue absoluto. Me levanté de la cama. He encontrado tu móvil de repuesto en el coche de mi padre. Claudia, no tenías derecho a leer mis mensajes. Aparecieron en la pantalla. Eso sigue siendo privado. ¿Qué necesitabais saber? Álvaro, ¿qué? Vera escribió que necesitabais saber cuánto tiempo os quedaba. Estás sacando una frase de contexto. Pues dame el contexto. La campaña. ¿Qué campaña? La estrategia de comunicación de la empresa. ¿Y qué tiene que ver con el sexo de mi hija? Nada. Seguramente se equivocó de conversación. Cerré los ojos. Ni siquiera se había molestado en inventar una mentira creíble.
Buenas noches, Álvaro. Espera, mañana iré a buscarte. No vengas. Esta también es mi hija. Entonces empieza a comportarte como su padre. Colgué. A la mañana siguiente encontré a mi madre en la cocina preparando café. Había intentado cubrirse el hematoma con maquillaje, pero seguía siendo evidente. No tenías que levantarte tan pronto, le dije, y tú no tenías que pasar la noche vigilando la puerta. Me quedé quieta. Teresa dejó la taza delante de mí. He visto la silla. No podía dormir. ¿Tienes miedo de Álvaro? No lo sé. Mi madre se sentó frente a mí. No respondas lo que crees que quiero escuchar. Miré mis manos. Tengo miedo de no conocerlo. Teresa no dijo te lo advertí. Nunca lo hacía. ¿Qué viste en el teléfono? Le enseñé los mensajes de Vera. Mi madre los leyó 2 veces. Esto no parece una conversación de trabajo. Álvaro dice que Vera se equivocó de chat. Y yo soy la reina de España. A pesar de todo, sonreí. Teresa me cogió la mano. Claudia, no tienes que decidir hoy qué hacer con tu matrimonio, pero sí debes protegerte. No quiero que penséis que he sido una idiota. Todos confiamos en las personas que amamos. La vergüenza debería sentirla quien traiciona esa confianza, no quien la ofrece. Mi padre entró en ese momento con una carpeta. He llamado a Beatriz Núñez. Lo miré. A la abogada, llevó el asunto del local de Alcalá. Es discreta y conoce derecho de familia. Papá, todavía no he decidido divorciarme. No te estoy pidiendo que lo decidas. Solo quiero que sepas que debes guardar y que no debes firmar. Teresa señaló la carpeta. Tu padre lleva despierto desde las 6. No he podido dormir, admitió Julián. Cada vez que cierro los ojos veo a esa mujer pegándote. Mi madre le tocó el brazo. Estoy bien. No vuelvas a decir eso. No estás bien. Sus palabras sonaron casi idénticas a las que yo había pronunciado en el coche. Por primera vez desde la fiesta, sentí que no tenía que sostenerlo todo yo sola. Beatriz llegó aquella misma tarde. Tendría unos 50 años. El pelo corto y una manera de mirar que hacía difícil ocultarle algo. Escuchó toda la historia sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Necesito preguntarte algo incómodo. ¿Álvaro tiene acceso a tus cuentas, a tus informes médicos o a tus dispositivos? Tenemos una cuenta conjunta para los gastos de la casa, pero mis ingresos profesionales van a otra cuenta. ¿Conoce las contraseñas? No. Cámbialas de todos modos. ¿Cree que puede hacerme daño? Creo que tienes una suegra violenta, un marido que minimiza esa violencia y un mensaje extraño relacionado con tu embarazo. No voy a tranquilizarte con una mentira. Mi padre asintió. ¿Qué hacemos? Guardar cada mensaje, registrar las llamadas, no entregar documentos médicos. Claudia, si cambias de domicilio temporalmente, comunícalo por escrito, pero no le des detalles sobre tus próximas citas. Es el padre. Eso no le concede derecho a controlar tus decisiones médicas, y mucho menos a su madre. Saqué el teléfono de Álvaro de mi bolso. Esto es suyo. Beatriz no lo tocó. No podemos acceder a contenido protegido ni utilizar información obtenida ilegalmente, pero puedes fotografiar las notificaciones que aparecieron de forma visible y devolver el dispositivo por medio de un tercero. ¿Y si borra los mensajes? Por eso haremos constar lo que viste. Mi madre frunció el ceño. ¿Cree que Vera es su amante? Beatriz me miró. ¿Tú qué crees? Recordé cómo Álvaro había observado a Vera en la fiesta, cómo ella pronunciaba su nombre, cómo él se había defendido antes incluso de que yo la acusara de nada. Creo que llevan meses mintiéndome. 2 días después, Álvaro apareció en la empresa de mis padres. No vino solo. Traía un ramo de peonías y una caja blanca con un lazo dorado. Mi padre salió de su despacho en cuanto lo vio. Claudia decidirá si quiere hablar contigo. Álvaro apretó la mandíbula. Es mi mujer. Y esta es mi empresa. No he venido a discutir con usted. Entonces deja de entrar como si fueras el dueño. Me acerqué antes de que la conversación empeorara. Hablaré con él. Mi madre protestó, pero Beatriz ya me había aconsejado no quedarme a solas con Álvaro. Nos sentamos en una sala con paredes de cristal. Mi padre permaneció al otro lado. Álvaro dejó el ramo sobre la mesa. Esto es para ti. ¿Y la caja? Para el bebé. La abrió. Dentro había unos zapatos de bebé de una marca italiana. Eran azules. Lo miré. ¿En serio? Álvaro bajó los ojos hacia la caja. Los compró mi madre antes de saberlo. Entonces devuélveselos. Son solo unos zapatos. Son un mensaje. Todo es un mensaje para ti últimamente. Aparté la caja. ¿Has venido a pedirme perdón? He venido a arreglar las cosas. No es lo mismo. Él se inclinó hacia mí. Claudia. Mi madre se cedió. Está avergonzada. ¿Por eso no me ha llamado? Cree que necesitas tiempo. Mercedes nunca cree que nadie necesite tiempo.
Cree que todos deben obedecerla. No hagas esto más difícil. ¿Más difícil para quién? Álvaro se frotó el rostro. Parecía cansado, pero no derrotado. Seguía convencido de que bastaba con insistir hasta que yo cediera. Vuelve a casa. No. Podemos cambiar las cerraduras del ala principal para que mi madre no entre sin avisar. Me quedé mirándolo. ¿Esa es tu solución? ¿Cerrar una puerta mientras sigues trabajando con Vera y justificando a Mercedes? Vera no tiene nada que ver. Enséñame vuestros mensajes. Su expresión se cerró. No voy a permitir que inspecciones mi teléfono como una adolescente celosa. Entonces no me pidas confianza. Has cambiado desde que estás embarazada. La frase me golpeó con más fuerza de la que esperaba. ¿Cómo he cambiado? Estás sensible, suspicaz. Todo te parece una amenaza. Tu madre golpeó a la mía. Y volvemos otra vez a lo mismo, porque ocurrió hace 4 días. Álvaro. No hace 20 años. Él bajó la voz. He hablado con el doctor Salcedo. Dice que la ansiedad durante el embarazo puede hacer que interpretes ciertas situaciones de forma extrema. Sentí náuseas. ¿Has hablado de mí con un médico sin mi permiso? Es amigo de la familia. No es mi médico. Solo estoy preocupado. No estás preocupado. Estás intentando convencerme de que no puedo confiar en mi propio juicio. Álvaro abrió las manos. Mira cómo reaccionas. Me levanté. La conversación ha terminado. Claudia, si te vas cada vez que escuchas algo que no te gusta, nunca resolveremos nada. No me voy porque no me guste. Me voy porque acabas de utilizar mi embarazo para llamarme inestable. Él también se levantó. No he dicho eso. Lo has dicho con palabras más caras. Abrí la puerta. Álvaro me agarró la muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente para que mi padre entrara inmediatamente. Suéltala, ordenó Julián. Álvaro retiró la mano. Esto es entre mi mujer y yo. Deja de hablar de ella como si fuera una propiedad. Durante un segundo, Álvaro miró a mi padre con una hostilidad que nunca le había visto. Después recogió la americana. Cuando estés preparada para comportarte como una adulta, llámame. Cuando estés preparado para comportarte como un marido, quizá ya sea demasiado tarde. Su rostro se tensó. Se marchó sin llevarse los zapatos azules. Aquella misma tarde llegó un paquete a casa de mis padres. Dentro había una cuna de madera blanca valorada en varios miles de euros. La tarjeta llevaba la firma de Mercedes. Las niñas también pueden ser útiles si aprenden cuál es su lugar. Mi madre leyó la frase y palideció. Esta mujer está enferma. Mi padre llamó de inmediato a Beatriz. Yo me quedé mirando la tarjeta. No decía que una niña pudiera ser feliz, ni amada, ni importante. Decía que podía ser útil, como si mi hija fuera una pieza que todavía pudiera encajar en algún plan. Beatriz recomendó devolver el paquete y guardar una copia certificada de la tarjeta. También nos puso en contacto con un investigador privado llamado Mateo Rivas. No quiero convertirme en alguien que espía a su marido, le dije durante nuestra primera reunión. Mateo se encogió de hombros. Yo no decido lo que encontrará, solo compruebo hechos. ¿Cuánto tardará? Depende de lo cuidadosos que sean. No tardó mucho. 5 días después, colocó varias fotografías sobre la mesa del despacho de Beatriz. En la primera, Álvaro y Vera entraban juntos en un edificio de apartamentos de la calle Velázquez. En la segunda, él le acariciaba la espalda. En la tercera, se besaban dentro del portal. Sentí un dolor breve y profundo, como si algo se hubiera roto detrás de mis costillas. Beatriz me acercó un vaso de agua. ¿Podemos parar? No. Mateo señaló un documento. El apartamento está alquilado por una sociedad vinculada al Grupo Montes. La empresa paga la renta desde hace 8 meses. ¿8 meses? Sí, yo estaba embarazada de 5. Álvaro me había llevado a cenar para celebrar el resultado positivo. Había llorado, me había abrazado y prometido que sería el mejor padre posible, y al mismo tiempo ya pagaba una casa para Vera. ¿Hay algo más?, dijo Mateo. Sacó una imagen tomada frente al hospital privado Santa Isabel. Vera salía del centro acompañada por una mujer de mediana edad que llevaba uniforme administrativo. ¿Está enferma?, pregunté. Mateo no respondió de inmediato. Deslizó hacia mí una copia de un registro. Vera Salas está embarazada. El aire dejó de entrar en mis pulmones. No, está de 19 semanas. Yo estoy de 21. Lo sé. Me apoyé en el respaldo. Beatriz observó mi rostro. Respira, Claudia. ¿Álvaro lo sabe? Mateo colocó otra fotografía. Álvaro esperaba a Vera dentro de un coche frente a una clínica. Ella se inclinaba hacia él y le enseñaba un sobre. Todo indica que sí. ¿Saben el sexo? Mateo asintió. Es un niño. Cerré los ojos. Entonces entendí la expresión de Álvaro cuando el humo rosa había llenado el jardín. No estaba sorprendido. Estaba comparando. Yo llevaba a la hija que Mercedes despreciaba.
Vera llevaba al niño que todos ellos esperaban. Me levanté tan rápido que la silla rozó el suelo. Voy a hablar con él. No es buena idea, dijo Beatriz. Necesito oírlo de su boca. No mientras estás así. Llevo semanas escuchando que estoy sensible, confundida y exagerando. Quiero verlo mentirme mientras tengo las pruebas delante. Álvaro aceptó reunirse conmigo esa misma noche en el piso de Salamanca. Cuando entré, intentó besarme en la mejilla. Me aparté. Dejé la fotografía de Vera saliendo del hospital sobre la mesa. Álvaro la miró. No preguntó qué era. Solo dijo: ¿has contratado a alguien para seguirme? Vera está embarazada. Se quedó inmóvil. Claudia, dime que es mentira. Puedo explicarlo. Eso significa que es verdad. Se sentó lentamente. No estaba planeado. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace unas semanas. ¿Cuántas? No lo recuerdo. Claro que lo recuerdas. Álvaro se pasó ambas manos por el rostro. Vera estaba pasando por un momento complicado. Empezamos a hablar y, no me cuentes una historia romántica. No fue romántico. Le pagas un apartamento desde hace 8 meses. Levantó la cabeza. Eso es una vivienda corporativa. Os besáis en el portal de la vivienda corporativa. Cometí un error. No, un error ocurre una vez. Tú has mantenido una relación. Has financiado su casa y la has dejado embarazada. No quería hacerte daño. ¿Qué creías que iba a ocurrir? Pensaba que podría solucionarlo antes de que lo supieras. Aquella sinceridad involuntaria me dio más asco que cualquier mentira. ¿Solucionarlo cómo? No lo sé. ¿Pidiéndole que abortara? No. Respondió demasiado rápido. Entonces ya habíais decidido tenerlo. Álvaro se levantó. Ese niño no tiene la culpa. Me quedé mirándolo. Tampoco mi hija. Nunca he dicho lo contrario. Tu madre me obligó a arrodillarme porque llevo una niña. Tú sabías que Vera llevaba un niño y te quedaste allí sin decir nada. No podía contar algo así delante de todos. No te pedía que confesaras tu aventura. Te pedía que defendieras a tu mujer. Él apretó los puños. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Asumiré mis responsabilidades con los 2 niños. Económicamente no habrá ningún problema. Solté una carcajada amarga. ¿Crees que esto se arregla distribuyendo dinero? Estoy intentando ser práctico. Estás intentando conservarlo todo. No quiero perderte. Ya me perdiste cada vez que salías de nuestra cama para ir a la de ella. Su rostro se contrajo. No tienes que hablar así. ¿Te molesta oírlo? Imagínate vivirlo. Él se acercó. Claudia, todavía te quiero. ¿Desde cuándo sabes que es un niño? Álvaro desvió la mirada. Desde antes de la fiesta, respondió finalmente. Asentí. La última pieza encajó. Por eso no reaccionaste. No es así. Ya tenías al heredero que tu madre quería. No hables de mi hijo como si fuera una operación empresarial. Tú acabas de llamarlo responsabilidad económica. Álvaro golpeó la mesa con la palma. Basta. No retrocedí. Él respiró varias veces y bajó la voz. Vera va a tener al niño. Tú vas a tener a nuestra hija. Podemos manejarlo de una forma civilizada. ¿Podemos? No quiero que esto se convierta en una guerra pública. Ahí está otra vez. Tu mayor preocupación es lo que diga la gente. Hay una empresa, un apellido y cientos de empleados que dependen de nosotros. No dependen de nuestro matrimonio. Dependen de que tú dejes de utilizar la empresa para pagar el piso de tu amante. Su expresión se volvió fría. Ten cuidado con lo que dices. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Cogí mi bolso. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Álvaro se interpuso junto a la puerta. ¿Vas a divorciarte estando embarazada? Voy a protegerme estando embarazada. Vera no va a ocupar tu lugar. Ya lo ha hecho cada vez que la elegiste a ella. Claudia, escúchame. Hay soluciones. No me interesa ninguna solución diseñada por tu madre. Él parpadeó. ¿Qué tiene que ver mi madre? Todavía no lo sé. Lo aparté y salí. 2 días después, Mateo nos entregó nueva documentación. Vera no solo estaba siendo atendida en el Hospital Privado Santa Isabel, había reservado una habitación en la misma planta de maternidad donde Mercedes había insistido en que yo diera a luz. Su fecha estimada de ingreso aparecía modificada para aproximarse a la mía. Puede ser una coincidencia, dijo Teresa, aunque su voz indicaba que ni ella misma lo creía. Mateo negó con la cabeza. Hay una transferencia desde una empresa vinculada a Mercedes a nombre de una administradora del hospital. Me enseñó el concepto del pago, coordinación de altas y documentación neonatal. Beatriz frunció el ceño. Eso no es un servicio que una familia pague directamente. Hay más. Mateo abrió una carpeta. Dentro había una tabla impresa. Leí mi nombre. Habitación 402. Claudia Benítez. Debajo aparecía otro. Habitación 404. Vera Salas.
Al final de la página alguien había escrito a mano: evitar contacto entre las madres después del parto. Me quedé mirando aquellas palabras. Mi madre se llevó una mano a la boca. ¿Qué significa eso? Nadie respondió de inmediato. Yo apoyé ambas manos sobre mi vientre. Hasta aquel momento había creído que Mercedes quería humillarme, que Álvaro quería sustituirme y que Vera pretendía ocupar mi lugar. Pero aquellas habitaciones no hablaban de una amante entrando en una familia, hablaban de dos mujeres embarazadas, dos bebés y una separación cuidadosamente organizada. Levanté la vista hacia Beatriz. No quieren que Vera y yo nos veamos después del parto. Eso parece. ¿Por qué? Mateo cerró lentamente la carpeta. Esa es la pregunta que tenemos que responder antes de que nazcan los niños. Volví a mirar nuestros nombres, separados por dos números, 402, 403, dos habitaciones casi contiguas, dos embarazos con apenas 2 semanas de diferencia, mi hija y el hijo de Vera, y, entre ambos, una familia que llevaba meses preparando algo que todavía no alcanzaba a comprender. Por primera vez pensé que la infidelidad de Álvaro podía ser solo la parte menos peligrosa de la historia. Durante 2 días llevé la hoja de las habitaciones doblada dentro del bolso. 402, Claudia Benítez. 404, Vera Salas. Evitar contacto entre las madres después del parto. La leí tantas veces que acabé memorizando hasta la inclinación de la letra. Cada vez que intentaba encontrar una explicación menos terrible, volvía al mismo punto. ¿Por qué alguien pagaría a una empleada del hospital para separar a dos mujeres que iban a dar a luz con pocas semanas de diferencia? Beatriz pidió prudencia. Una anotación extraña no demuestra por sí sola un delito, me explicó. Necesitamos saber quién la escribió, quién autorizó las habitaciones y qué significa exactamente documentación neonatal. Y mientras lo averiguamos, ¿qué hago? No vuelvas a ese hospital. No informes a Álvaro de tus citas. Y no te quedes sola. Mi madre, sentada a mi lado, asintió con tanta fuerza que parecía dispuesta a vigilarme incluso mientras dormía. No va a quedarse sola. Mamá, tengo 30 años. Y yo sigo siendo tu madre. No quiero que dejéis vuestra vida por mí. Mi padre cerró la carpeta. Nuestra vida eres tú también. No discutí. Desde la fiesta me había costado aceptar que necesitaba ayuda. Durante años me había acostumbrado a resolver problemas. Contratos que se caían. Clientes imposibles. Licencias urbanísticas. Obras paralizadas. En mi trabajo, siempre había una norma, una cláusula o un informe técnico al que aferrarse, pero aquello no era un desacuerdo contractual. Era mi marido acostándose con otra mujer. Era mi suegra pagando a personal de un hospital. Era una frase escrita junto al nombre de mi hija antes de que hubiera nacido. Mateo continuó investigando. Descubrió que la administradora que había recibido el dinero se llamaba Nuria Cifuentes y llevaba 12 años trabajando en el Hospital Santa Isabel. No era médica ni enfermera. Controlaba ingresos, asignación de habitaciones, documentación de alta y coordinación con el registro civil. Cuando Mateo lo explicó, sentí un hormigueo en las manos. ¿Puede modificar el certificado de nacimiento? Beatriz respondió con cautela. No puede hacerlo sola, pero sí puede influir en quien prepara la documentación, qué expediente se mueve primero y quién tiene acceso a determinados datos. ¿Y las pulseras de los bebés? Eso corresponde al personal sanitario. Entonces necesitan a más gente. Nadie respondió. Esa misma noche, Álvaro envió otro mensaje. Tenemos que hablar del hospital. Mi madre dice que has cancelado tu próxima cita. No contesté. Llegó otro. Estás tomando decisiones sobre nuestra hija sin consultarme. Guardé una captura de pantalla y apagué el móvil. 5 minutos después llamó al teléfono fijo de mis padres. Julián respondió. Sí, escuché la voz de Álvaro desde el pasillo, aunque no distinguí las palabras. Mi padre apretó los labios. No voy a pasarle la llamada. Nueva pausa. Porque ella no quiere hablar contigo. Otra pausa. No me amenaces en mi propia casa. Me levanté. Papá. Él alzó una mano para detenerme. Escúchame bien, Álvaro. Tu condición de marido no te autoriza a irrumpir aquí, y ser el padre del bebé tampoco te permite decidir qué médico debe atender a Claudia. Colgó. ¿Qué ha dicho? Que vendrá con un notario si hace falta. ¿Un notario para qué? No lo sabe ni él. Mi madre negó con la cabeza. Ese hombre lleva toda su vida repitiendo palabras que ha oído en casa de su madre. Mi padre me miró. Dice que estás reteniendo información médica y que Mercedes está muy preocupada. Mercedes no está preocupada. Está perdiendo el control. Pronunciarlo en voz alta me ayudó a comprenderlo. Mercedes no soportaba que yo hubiera cambiado de médico. Había insistido durante meses en que diera a luz en Santa Isabel, con el doctor Ricardo Salcedo, el mismo especialista que había atendido a varias mujeres de su círculo. Cuando yo propuse otra clínica,
Ella respondió, no vamos a improvisar con el nacimiento del heredero. Yo me había reído. Ahora aquella frase no tenía ninguna gracia. Necesito entrar en la casa, dije. Mi madre dejó la taza de golpe. Ni hablar. Tengo documentos allí, informes, copias de seguros, el contrato de la cuenta conjunta y la agenda donde apunté todas las recomendaciones de Salcedo. Se pueden pedir duplicados, dijo Julián. También hay un archivador de Mercedes en el despacho pequeño. Lo vi antes de la fiesta. Tenía el nombre del hospital. Beatriz me observó en silencio. No vas sola. Álvaro estará trabajando. Eso no significa que Mercedes no esté. Entonces iremos cuando sepamos que ha salido. Mateo averiguó que Mercedes tenía una comida benéfica el jueves. Álvaro participaría en una reunión del consejo y Vera debía acompañarlo a una presentación. Mi padre insistió en ir conmigo, pero su presencia habría llamado demasiado la atención. Finalmente acordamos que Mateo esperaría fuera. Yo llevaría una grabadora y mantendría una llamada abierta con Beatriz. No se lo conté a mi madre hasta aquella mañana. Te has vuelto completamente loca, dijo. Probablemente. No tiene gracia. Lo sé. Teresa me sujetó el rostro entre las manos. No quiero que seas valiente. Quiero que vuelvas. Volveré. Con mi nieta. Con las dos. Entré en la casa utilizando mis propias llaves. Legalmente seguía siendo mi domicilio. Aún así, al cerrar la puerta tuve la sensación de estar entrando en propiedad ajena. Subí directamente al dormitorio. Guardé documentos, ropa y algunas joyas de mi abuela. Encontré también la caja del vestido rosa que había comprado después de la ecografía. La sostuve unos segundos. Después la metí en la maleta. No iba a dejar nada de mi hija en aquella casa. Cuando bajé hacia el despacho, escuché voces. Me detuve. Mercedes no estaba en la comida benéfica. Reconocí enseguida su tono seco. Te dije que no vinieras sin avisar. Vera respondió. Y yo te dije que no pienso seguir esperando. Las voces procedían del despacho grande. Miré el móvil. La llamada con Beatriz seguía conectada. Activé la grabadora y me acerqué despacio. La puerta no estaba cerrada del todo. Claudia ha cambiado de hospital, dijo Mercedes. Eso complica las cosas, pero no las impide. ¿Cómo que no las impide? Salcedo hablará con ella. Álvaro también. Vera soltó una risa breve. Álvaro no consigue que Claudia le responda al teléfono, porque es un inútil cuando una mujer deja de sonreírle. Me quedé inmóvil. Mercedes hablaba de su propio hijo con desprecio, como si fuera un empleado torpe. Entonces tendrás que presionarla de otra forma, dijo Vera. Ya lo estoy haciendo. No es suficiente. Ten paciencia. Llevo años teniendo paciencia. Hubo un silencio. Después Mercedes habló más bajo. Claudia tendrá una niña. No sirve para lo que necesitamos. Sentí una presión en el pecho. Vera no pareció sorprendida. Eso ya lo sabemos. Si hubiera sido un niño, todo habría resultado más sencillo. Mi hijo es un niño. Precisamente. Me llevé una mano al vientre. Mi hija se movió. Explícamelo otra vez, exigió Vera, sin medias palabras. Mercedes suspiró, irritada. Los ingresos estarán coordinados. Tú entrarás antes, aunque en la documentación figure otra fecha. Claudia llegará cuando Salcedo lo considere conveniente. Si es que vuelve a Santa Isabel, volverá. No puedes obligarla. No conoces a Claudia. Se cree fuerte porque tiene una empresa y unos padres que la aplauden, pero está embarazada, asustada y todavía quiere creer que Álvaro puede cambiar. Solo hay que ofrecerle la versión adecuada. Apreté los dientes. Mercedes había descrito exactamente a la mujer que yo había sido. ¿Y después? Preguntó Vera. Después nacerán los dos bebés. No necesariamente el mismo día. No hace falta. Solo deben estar ingresados al mismo tiempo. ¿Y si Claudia ve al niño? No lo verá. ¿Y si pregunta por su hija? La respuesta de Mercedes llegó sin vacilación. Se le dirá que ha habido una complicación. Sentí que las piernas dejaban de sostenerme. Apoyé una mano contra la pared. Vera guardó silencio unos segundos. ¿Qué clase de complicación? Una insuficiencia respiratoria. Una infección. Algo que justifique trasladarla a otro centro. ¿Y el bebé? Mercedes respondió como si estuviera hablando de una carpeta que había que archivar. Hay familias que esperan años para adoptar, con los documentos adecuados. Nadie hará preguntas. Tuve que taparme la boca. La voz de Beatriz sonó muy baja por el auricular. Claudia, sal de ahí. No me moví. Vera volvió a hablar. No quiero que aparezca dentro de 10 años. No aparecerá. Tú también dijiste eso de otras cosas. Mercedes golpeó la mesa. No mezcles asuntos. Es mi hijo quien va a llevar el apellido Montes. Quiero garantías. Las tendrás. Quiero que figure como hijo de Álvaro y Claudia desde el primer momento. Eso está previsto. ¿Y Álvaro?
Mercedes soltó una risa sin humor. Álvaro creerá lo que yo le diga. Lleva 35 años haciéndolo. Algo se rompió en el suelo. Yo había soltado sin querer un pequeño marco que estaba apoyado en la pared. Las voces se callaron. ¿Has oído eso?, preguntó Vera. Retrocedí. La puerta del despacho se abrió. Mercedes apareció primero. Al verme, no mostró sorpresa, solo una rabia instantánea. ¿Qué haces aquí? Miré detrás de ella. Vera estaba junto al escritorio, pálida, con una mano protegiéndose el abdomen. Esta sigue siendo mi casa, respondí. Mercedes miró la maleta que había dejado junto a la escalera. ¿Has venido a robar? He venido a recoger mis cosas. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? No respondí. Vera miró mi mano. Tiene un móvil. Mercedes se lanzó hacia mí. Intentó arrebatármelo, pero retrocedí y levanté el brazo. No me toque. Dame ese teléfono. Ni se acerque. Dámelo. Su rostro ya no conservaba nada de aquella mujer elegante que sonreía en cenas benéficas. Tenía los ojos desorbitados y la boca torcida por la furia. ¿Iba a robarme a mi hija? No sabes lo que has oído. He oído que quieren fingir una complicación y entregarla a otra familia. Estás confundida. También he oído que el hijo de Vera iba a ser registrado como mío. Vera intervino. Mercedes, déjalo. Mi suegra se volvió hacia ella. Cállate, la grabación ya está hecha. Mercedes me miró otra vez. No tienes pruebas. Levanté el teléfono, las suficientes para que un juez haga preguntas. Su expresión cambió. Durante un instante recuperó la calma. Claudia, estás embarazada y has sufrido mucho estrés. ¿Podemos sentarnos? No, no comprendes la situación. Comprendo que mi hija les molesta. No seas melodramática. Ha dicho que no sirve. Mercedes dio un paso hacia mí. He dicho que no sirve para garantizar la continuidad de la familia. Es una bebé, es una niña. Lo dijo con una frialdad que me dejó sin palabras. ¿Y qué? No seas ingenua. El grupo, las propiedades, la fundación, todo lo que Álvaro heredará necesita una estructura clara. Mi hija no es una estructura. Tu hija no puede cargar con ese apellido como lo haría un varón. Entonces no lo llevará. Mercedes parpadeó. No puedes decidir eso. Acaba de planear hacerla desaparecer y todavía cree que puede decidir su apellido. Vera se acercó despacio. Claudia, escucha. Nadie iba a hacerle daño. Me giré hacia ella. ¿Cómo llamas a separar a una recién nacida de su madre? Mercedes exagera cuando habla. Has pedido garantías para que mi hija no apareciera dentro de 10 años. Vera bajó la mirada. Tú no sabes lo que está en juego. Mi hija. Eso es lo que está en juego. Mercedes intentó sujetarme del brazo. Me aparté con tanta brusquedad que chocó contra una mesa. No vuelva a tocarme. Esa criatura pertenece a los montes. La frase retumbó por toda la casa. Vera cerró los ojos, como si incluso ella comprendiera que Mercedes había ido demasiado lejos. Yo sentí a mi hija moverse otra vez. No, dije, mi hija no pertenece a nadie. Mercedes señaló mi vientre. Sin mi hijo, esa niña no existiría. Y gracias a su hijo, casi pierde a su madre antes de nacer. Di un paso atrás. No vuelva a acercarse a mí, ni a mis padres, ni a mi hija. Mercedes se rió. ¿Crees que tus padres pueden protegerte? Sí, mi respuesta la desconcertó. Toda su vida había utilizado el dinero, el apellido y el miedo para convencer a los demás de que no tenían alternativa, pero yo sí la tenía. Tenía una casa a la que volver. Tenía una madre que se había puesto delante de mí. Tenía un padre que no me había preguntado cuánto costaría defenderme. Mercedes volvió a lanzarse hacia el teléfono. Esta vez Vera la sujetó. Basta, suéltame. La policía estará de camino. Mercedes se quedó quieta. Yo no sabía si Beatriz ya había llamado, pero aproveché la duda. Cogí la maleta y me dirigí a la puerta. Si sales con esa grabación, destruirás a Álvaro, dijo Mercedes. Me giré. Álvaro se ha destruido solo. Es el padre de tu hija. Eso no le da derecho a entregarla. Él no sabe nada de esto. La miré. Entonces ha estado traicionándome por su cuenta y ustedes han aprovechado su estupidez. No sé qué parte lo deja mejor. Vera desvió el rostro, pero vi una sonrisa breve, no de alegría, de desprecio. Ella también pensaba que Álvaro era fácil de manejar. Salí de la casa. Mateo estaba junto al coche. Al verme, abrió la puerta. ¿Estás bien? Conduce. ¿Te han tocado? Conduce, por favor. No lloré hasta que estuvimos lejos. Me doblé sobre mí misma, abrazando el vientre. Van a robarme a mi hija. Mateo mantuvo la vista en la carretera. Ya no pueden hacerlo sin que lo sepamos. Tienen gente dentro del hospital. Y ahora tenemos sus voces. ¿Y si borran los registros? ¿Y si pagan a más personas?
¿Y si Álvaro consigue obligarme a volver? Claudia, escucha a tu abogada. La voz de Beatriz seguía en el teléfono. No vas a volver a Santa Isabel. Hoy mismo solicitaremos medidas de protección y comunicaremos formalmente que Mercedes no puede intervenir en ninguna decisión médica. Ha dicho que Álvaro no sabe nada. Puede ser verdad. No me importa. Me sorprendió mi propia respuesta. Durante semanas había buscado una explicación que salvara una parte de mi matrimonio. Si Álvaro desconocía el plan, podía presentarse como otra víctima de Mercedes. Pero él había elegido acostarse con Vera, había elegido pagar su apartamento, había elegido mentirme, había elegido mirar mientras Mercedes humillaba a mi madre. Que desconociera el crimen más monstruoso no borraba a todos los demás. Cuando llegué a casa, mi madre corrió hacia mí. ¿Qué ha pasado? No pude hablar. Le entregué el teléfono a Beatriz y abracé a Teresa. Querían quitármela. Mi madre se quedó rígida. ¿A la niña? Asentí. Querían fingir que estaba enferma. Querían entregar a mi hija a otra familia y registrar al hijo de Vera como mío. Teresa me sujetó con más fuerza. Mi padre no dijo nada durante varios segundos. Después apoyó ambas manos sobre la mesa. Dime los nombres. Papá, dime quién está implicado. Todavía no lo sabemos todos, pues los averiguaremos. Mercedes tiene dinero, abogados, médicos, y tú tienes pruebas. Puede destruir vuestro negocio. Julián me miró con una calma que me hizo llorar de nuevo. El negocio se puede levantar otra vez. Señaló mi vientre. A una hija no se la sustituye. Esa noche, mi madre preparó la habitación en la que yo había dormido de adolescente. Sacó varias cajas del armario. Cambió las sábanas y dejó la cuna que Mercedes había enviado desmontada en el garaje. Esa no entra aquí, dijo. Costó una fortuna. Me da igual. Tu padre comprará una de IKEA si hace falta. Desde el pasillo, Julián protestó. No tiene nada de malo IKEA. Teresa sonrió por primera vez en horas. Yo me senté en la cama. No quiero vivir con miedo hasta que nazca. Mi madre se agachó frente a mí. Entonces no viviremos solo con miedo. También viviremos con abogados, cámaras, alarmas y tu padre mirando matrículas desde la ventana. Te he oído, dijo Julián. Era la intención. Durante los días siguientes cambiamos de clínica, de ginecóloga y de rutina. Beatriz solicitó que ninguna persona ajena pudiera acceder a mis informes. Mateo investigó a Salcedo y a Nuria Cifuentes. Álvaro llamó sin descanso. Cuando finalmente respondí, su voz sonó ofendida. ¿Has entrado en casa de mi madre? También es mi domicilio. Mercedes dice que has robado documentos. Mercedes dice muchas cosas. ¿La has grabado? No respondí. Claudia, esto se está yendo de las manos. Intentaban cambiar a nuestros hijos. Se quedó callado. ¿Qué? Tu madre y Vera quieren registrar al hijo de Vera como mío y hacer desaparecer a nuestra hija. Eso es absurdo. Lo he escuchado. Has entendido mal. ¿También entiendes tú mal cuando Vera te dice que te quiere? No mezcles asuntos. Todo está mezclado. Álvaro, mi madre jamás haría daño a un niño. Solté una risa amarga. Golpeó a mi madre delante de 100 personas. No es lo mismo. Claro. Mi madre podía defenderse. ¿Qué significa eso? Pregúntaselo a Mercedes. Álvaro respiró con dificultad. Voy a ir a buscarte. No, tenemos que hablar cara a cara. Mi abogada hablará contigo. Soy tu marido. Eso no te impidió convertir a Vera en tu amante. Y soy el padre de esa niña. Entonces deberías estar horrorizado. Lo estoy por lo que estás haciendo. Aparté el teléfono de mi oído. ¿Por lo que estoy haciendo yo? Has contratado a gente para seguirnos. Has entrado en una casa sin avisar. Estás grabando conversaciones privadas. Desde que estás embarazada no eres tú misma. Sentí que toda la rabia se transformaba en claridad. Si soy yo misma, lo que ocurre es que ya no te creo. Colgué. Al día siguiente apareció en casa de mis padres acompañado por el doctor Salcedo. Los vi desde la ventana. Álvaro tocó el timbre. Salcedo llevaba un maletín y una expresión cuidadosamente preocupada. Mi padre abrió la puerta, pero no les permitió entrar. Claudia necesita hablar con un profesional, dijo Álvaro. Ya tiene médica, respondió Julián. Salcedo levantó las manos. Solo quiero asegurarme de que se encuentra bien. Los episodios de ansiedad intensa durante el embarazo pueden generar pensamientos persecutorios. Salí al recibidor. ¿Pensamientos persecutorios? Álvaro me miró con falsa ternura. Claudia, cariño, deja que te ayuden. ¿Le has contado que tu amante está embarazada? Salcedo bajó la mirada. No necesito conocer los detalles matrimoniales. ¿Le has contado que su habitación de hospital estaba preparada al lado de la mía? Álvaro palideció. No hables de eso delante de cualquiera. ¿Le has contado que Mercedes pagó a una administradora de Santa Isabel? Salcedo miró a Álvaro.
No sé nada de ningún pago. Saqué el teléfono y reproduje una parte de la grabación. La voz de Mercedes se oyó con claridad. Se le dirá que ha habido una complicación. Luego la de Vera. Quiero que figure como hijo de Álvaro y Claudia desde el primer momento. Salcedo se quedó inmóvil. Álvaro me arrebató el móvil y detuvo la reproducción. Basta. Mi padre dio un paso al frente. Devuélveselo. Álvaro me tendió el teléfono con la mano temblando. Esto puede estar editado. Estabas esperando una explicación, dije. Ya la tienes. Mi madre habla de forma exagerada. Habla de secuestrar a tu hija. No llames secuestro a algo que no ha ocurrido. No ha ocurrido porque lo he descubierto. Su rostro se llenó de rabia. Estás destruyendo a mi familia. Lo miré fijamente. Tu familia intentaba borrar a tu hija. Álvaro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Salcedo dio un paso atrás. Yo me marcho. No participaré en esta conversación. ¿Sabía algo? Le pregunté. No. Entonces entregué todos mis documentos a mi nueva médica y no vuelva a ponerse en contacto conmigo. Álvaro intentó seguirlo, pero antes de irse se volvió hacia mí. Cuando esto termine, te arrepentirás de haber llevado las cosas tan lejos. Cuando esto termine, tú te arrepentirás de no haber preguntado antes qué hacían tu madre y tu amante. 2 noches después, Mercedes llegó sin avisar. No llamó al timbre. Intentó entrar detrás de una furgoneta de reparto y discutió con uno de los empleados de mi padre. Cuando bajé, estaba gritando en el vestíbulo. Quiero hablar con Claudia. Teresa se puso delante de mí. No tienes nada que hablar con ella. Mercedes la miró con desprecio. Tú ya has causado suficiente daño. Mi madre señaló la puerta. Fuera. Mercedes me vio y cambió inmediatamente de tono. Claudia, solo quiero ayudarte. Ha venido a una propiedad privada sin permiso. Llevas a mi nieta. Llevo a mi hija. Necesito saber dónde te están atendiendo. No, es información que Álvaro tiene derecho a conocer. El juzgado decidirá qué derechos tiene. Su rostro se contrajo. ¿Has iniciado acciones legales? Sí. No sabes contra quién estás luchando. Contra una mujer que cree que los bebés son propiedades. Mercedes avanzó y puso una mano sobre mi vientre. La aparté de un golpe. No me toque. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Se inclinó hacia mí y susurró. Dejar que los adultos decidamos qué necesita esta familia. Usted abandonó el derecho a decidir cuando planeó deshacerse de una recién nacida. Mercedes me agarró del brazo. Esa niña pertenece a los montes. Mi padre apareció y la sujetó por la muñeca. Suéltala. Mercedes forcejeó. No sabes lo que está en juego. Sé que mi hija está embarazada y tú la estás amenazando. Teresa llamó a la policía. Al oírlo, Mercedes dejó de luchar. Se arregló la chaqueta con manos temblorosas y volvió a adoptar aquella expresión fría que utilizaba delante de extraños. Puedes esconderte unos meses, me dijo, pero cuando llegue el parto, todos los hospitales tienen puertas. Después se marchó. Nadie habló hasta que la puerta se cerró. Mi madre fue la primera. Está completamente loca. Me llevé una mano al brazo, donde sus dedos habían dejado marcas. No, lo peor es que cree que está siendo razonable. Aquella noche Mateo llamó a Beatriz. Había encontrado una partida de nacimiento de hacía 29 años en una clínica privada de Toledo. El documento había sido modificado. El nombre de la madre había desaparecido del registro principal, pero permanecían unas iniciales en una copia antigua. MM. El bebé era una niña. Semanas después, había sido entregada a una familia de apellido Salas. Mateo colocó el documento frente a nosotros a la mañana siguiente. La fecha de nacimiento coincide, dijo. También el grupo sanguíneo y el nombre de la mujer que aparece como tutora. Miré a Beatriz. ¿Qué estás diciendo? Mateo señaló la copia. Que Vera Salas no llegó a la vida de Mercedes por casualidad. ¿Es su hija? Todo indica que sí. Sentí que el suelo volvía a desaparecer bajo mis pies. Vera no era solo la amante de Álvaro. Podía ser la hija que Mercedes había escondido durante casi 30 años. Y Álvaro se había acostado con ella sin saber que compartían madre. La primera reacción de Álvaro al saber que Vera podía ser hija de Mercedes no fue horror, fue incredulidad. La segunda fue rabia, pero no contra su madre, ni contra Vera, contra mí. ¿Hasta dónde piensas llegar? Me preguntó por teléfono. ¿Ahora también vas a inventar un incesto para destruirnos? Aparté el móvil de la oreja y miré a Beatriz. Habíamos decidido contarle una parte del hallazgo para observar su reacción, sin entregarle todavía los documentos originales. No he inventado nada, respondí. Existe una partida de nacimiento, una partida vieja con unas iniciales. La niña fue entregada a una familia Salas. La fecha coincide con el nacimiento de Vera. En España hay miles de personas con ese apellido. También coincide el grupo sanguíneo.
la clínica y el nombre de la tutora. Álvaro respiró con fuerza. ¿Y qué quieres que haga con eso? Su pregunta me dejó helada. ¿Qué quiero que hagas? Sí, ¿quieres que llame a Vera y le pregunte si es mi hermana? ¿Te parece una conversación normal? Nada de esto es normal. No pienso participar en tus delirios. Álvaro, te has acostado con una mujer que puede compartir madre contigo. Cállate. El grito fue tan fuerte que Teresa, al otro lado de la cocina, levantó la cabeza. ¿Te molesta la posibilidad o te molesta que yo la haya descubierto? Me molesta que estés intentando convertirme en un monstruo. No necesito convertirte en nada. Tú elegiste engañarme. Eso no tiene relación con esta locura. Tiene toda la relación. Si no hubieras convertido a Vera en tu amante, Mercedes no podría utilizar al hijo que espera para sustituir a nuestra hija. Álvaro guardó silencio. Durante unos segundos solo escuché su respiración. Mi madre jamás permitiría algo así, dijo finalmente. Tu madre lo organizó. Esa grabación está fuera de contexto. ¿Qué contexto vuelve aceptable fingir que una recién nacida está enferma para entregarla a otra familia? No lo sé. Por una vez has dicho la verdad. Colgué antes de que pudiera responder. Beatriz anotó algo. Sigue negándolo. No puede aceptar la verdad. No quiere aceptarla, corrigió mi padre. No es lo mismo. Julián tenía razón. Álvaro no era un niño desorientado. Tenía 35 años. Dirigía una empresa y negociaba contratos de millones de euros. Sabía interpretar informes cuando le convenía. Sabía detectar mentiras en una reunión. Sabía despedir a un empleado por ocultar información. Pero cuando la verdad señalaba a Mercedes, se convertía en un hombre incapaz de comprender la frase más sencilla. No era falta de inteligencia. Era cobardía. Mateo pasó las siguientes semanas reconstruyendo la vida de Mercedes antes de su matrimonio. La historia oficial de los Montes decía que Mercedes había estudiado historia del arte en Madrid, había viajado por Europa y se había casado con Fernando Montes poco después de cumplir 30 años. No mencionaba los casi 9 meses que había pasado fuera de Madrid antes de la boda. Tampoco mencionaba a Rafael Ordóñez, un empresario casado que había financiado su estancia en Toledo. Rafael murió hace 6 años, nos explicó Mateo. Su familia no quiere hablar, pero he encontrado a una antigua empleada de la clínica. ¿La misma clínica del registro? Pregunté. Sí, se llama Pilar Aguado. Fue auxiliar de enfermería y después trabajó en administración. ¿Aceptará declarar? Mateo negó con la cabeza. De momento, no. Tiene miedo. ¿Miedo de Mercedes después de 30 años? Mercedes sigue teniendo dinero y contactos. Pilar tiene una hija que trabaja para una empresa vinculada al Grupo Montes. Mi madre soltó una exclamación indignada. Esa mujer ha comprado el silencio de todo el mundo, o lo ha castigado, dijo Mateo. La primera vez que hablamos con Pilar fue en una cafetería de Alcalá de Henares. No quiso ir a un despacho de abogados ni permitir que grabáramos la conversación. Tenía 70 años y sostenía la taza con ambas manos. Yo no sé nada de ningún delito actual, repitió. Solo recuerdo un parto. Beatriz habló con calma. No le pedimos que especule, solo que nos cuente lo que vio. Pilar me miró el vientre. ¿De cuánto estás? 23 semanas. Sus labios temblaron. Entonces deberías alejarte de esa familia. Eso intento. No, alejarte de verdad. Irte de Madrid. No voy a huir. Pilar bajó la mirada. Mercedes tampoco huyó. Ella eliminó el problema. Mi madre me apretó la mano por debajo de la mesa. ¿Qué ocurrió con la niña? Pregunté. Pilar tardó en responder. Mercedes llegó a la clínica utilizando el apellido de su madre. No quería que nadie supiera quién era. Rafael Ordóñez pagó todo en efectivo. ¿Estuvo con ella? No. Envió a un abogado. ¿Y después del parto? Mercedes pidió no ver al bebé. Noté un nudo en la garganta. ¿Ni una vez? La niña lloraba. Una enfermera intentó acercársela, pero Mercedes giró la cara. Dijo que si la tocaba no podría hacer lo necesario. ¿Qué era lo necesario? Casarse con Fernando Montes. Pilar respiró hondo. A los 2 días llegó una prima lejana. Se apellidaba Salas. Firmó como tutora temporal y se llevó a la niña a Toledo. Mercedes volvió a preguntar por ella. Pagó durante años. ¿La visitaba? No lo sé. ¿Por qué se alteraron los documentos? Pilar me miró. Porque Mercedes no quería dejar ninguna prueba que pudiera aparecer durante una investigación patrimonial. La familia Montes era muy estricta. Si hubieran sabido que había tenido una hija con un hombre casado, Fernando no se habría casado con ella. Beatriz abrió una carpeta. Tenemos una copia con las iniciales MM. ¿Existe un original? Pilar se quedó inmóvil. Desapareció. ¿Quién lo retiró? Un abogado. ¿Nombre? No lo recuerdo. Mateo deslizó una fotografía sobre la mesa. ¿Era este hombre? Pilar la miró y palideció.
Sí, trabajó para Mercedes durante 27 años. Ella apartó la fotografía. Ya les he dicho demasiado. Pilar, dije, Mercedes está intentando quitarme a mi hija. La mujer cerró los ojos. No puedo ayudarla. Usted vio lo que hizo con la suya. Precisamente por eso, mi hija no puede pagar el miedo de todos. Pilar me observó durante varios segundos. Después sacó una llave pequeña del bolso y la dejó junto a la taza. Cuando cerraron la clínica, algunos archivos iban a destruirse. Guardé una caja. No sé por qué. Quizá porque aquella niña no tenía ni una fotografía de su madre. ¿Dónde está? En un trastero de Guadalajara. ¿Qué contiene? Una copia del parte de parto, el documento de entrega y 2 cartas. ¿Cartas de Mercedes? Pilar asintió. Nunca se enviaron. Beatriz cogió la llave. Necesitaremos su autorización por escrito. Pilar se levantó. No quiero dinero. Nadie se lo ha ofrecido. Mercedes siempre lo hace. Antes de marcharse, volvió a mirar mi vientre. No permita que decidan por usted después del parto, ni siquiera durante un minuto. Las cartas de Mercedes no hablaban de amor. En la primera, escrita pocos días después del nacimiento, decía que había hecho el único sacrificio posible para asegurar su futuro. En la segunda, fechada 6 años más tarde, se dirigía a la niña sin utilizar su nombre. Algún día comprenderás que una mujer debe elegir entre ser madre y sobrevivir. Vera había crecido con esas palabras. No sabía si su madre adoptiva le había entregado las cartas cuando era niña o después de morir, pero comprendía algo esencial. Vera no había vuelto a Madrid buscando solo dinero. Había regresado para entrar en la vida que Mercedes había elegido en lugar de ella. Mateo descubrió que Vera había contactado por primera vez con Mercedes 4 años atrás. Poco después, empezó a trabajar para una agencia de comunicación que llevaba varias campañas de Montes Patrimonio. 2 años más tarde entró directamente en la empresa. ¿Cuándo empezó a trabajar con Álvaro? Pregunté. Desde el primer día, respondió Mateo. Solicitó personalmente llevar sus apariciones públicas. ¿Sabía quién era él? Sí. ¿Sabía que era su hermano? Mateo dejó una copia de un correo sobre la mesa. Vera había enviado un mensaje a una amiga meses antes de entrar en la empresa. He encontrado al hijo perfecto, el que ella sí decidió conservar. Sentí náuseas. Teresa leyó la frase y cerró la carpeta de golpe. Esa mujer sabía exactamente lo que hacía. Era la hija abandonada, dije, y ahora quiere abandonar a la tuya. Mi madre no mostró compasión. Yo tampoco podía. Podía comprender la rabia de Vera. Podía imaginar lo que significaba crecer sabiendo que tu madre había elegido una boda y un apellido antes que a ti, pero ella había tenido opciones. Podía haber denunciado a Mercedes. Podía haber exigido reconocimiento. Podía haber contado la verdad. En cambio, eligió seducir a un hombre que sabía que era su hermano y utilizar a un bebé para entrar en la familia que odiaba. Ser víctima no le había impedido convertirse en verdugo. Mateo consiguió después una grabación de una conversación entre Mercedes y Vera. Se habían reunido en el apartamento que pagaba la empresa. No obtuvimos el audio mediante un dispositivo oculto. Vera había activado por error el asistente de voz del sistema doméstico, y una parte de la discusión quedó almacenada en una cuenta corporativa a la que el investigador accedió con autorización de un responsable interno. La voz de Vera sonaba tensa. Quiero las acciones antes del nacimiento. No seas ridícula, respondió Mercedes. No voy a transferirte nada mientras puedas arruinarlo todo. Ya he hecho mi parte. Todavía no. Estoy embarazada de mi propio hermano por ti. Nadie te obligó a meterte en su cama. Tú me dijiste que necesitabas un niño, y tú dijiste que querías formar parte de esta familia. Soy parte de esta familia desde que nací. Mercedes soltó una risa seca. Biológicamente, no confundas la sangre con el lugar que ocupas. Qué curioso. Llevas toda la vida diciendo que la sangre es lo único importante, la sangre adecuada. Vera elevó la voz. Mi hijo tiene tu sangre, y la de un padre que no es Fernando Montes. Álvaro tampoco comparte padre conmigo. Hubo un silencio. Entonces Mercedes pronunció la frase que hizo que mi madre se levantara de la mesa y saliera de la habitación. Precisamente, la sangre Montes no se contamina. Me quedé mirando el altavoz. Mercedes sabía que sus hijos habían mantenido una relación. Sabía que Vera estaba embarazada de Álvaro, y había construido una explicación para convertirlo en algo aceptable. Para ella, las personas no eran hijos, madres o bebés. Eran líneas de sangre en un árbol genealógico. Si una rama servía a su apellido, la conservaba. Si no servía, la cortaba. La grabación continuó. Quiero que me reconozcas públicamente, dijo Vera. Eso no estaba en el acuerdo. El acuerdo ha cambiado. No vas a presentarte ante la prensa con un embarazo y una historia de abandono. ¿Por qué no? Sería una campaña excelente. La gran Mercedes Montes.
defensora de la familia, abandonó a su hija para casarse con un rico, después utilizó a esa hija para conseguir un nieto varón. Si hablas, te hundirás con nosotros. No me queda nada que perder. Tienes un hijo, y tú tienes un apellido. La grabación terminó. Beatriz apagó el dispositivo. Ya no confían la una en la otra. ¿Eso nos ayuda?, preguntó Julián. Puede hacerlas cometer errores. Yo observé la carpeta. También puede hacerlas más peligrosas. Álvaro apareció en mi estudio de arquitectura al día siguiente. La recepcionista intentó detenerlo, pero él entró en la sala de reuniones mientras yo revisaba un proyecto con 2 socios. Tenemos que hablar, dijo. Estoy trabajando. Es urgente. Uno de mis socios, Sergio, se levantó. Podemos llamar a seguridad. Álvaro lo miró con desprecio. Esto es un asunto familiar. Entonces no deberías venir a gritar a su lugar de trabajo, respondió Sergio. Le pedí a mis compañeros que nos dejaran 5 minutos. La puerta permaneció abierta. Álvaro arrojó una carpeta sobre la mesa. Firma. La abrí. Era un acuerdo privado de separación. Me ofrecía un piso en Chamberí, una cantidad mensual durante 2 años y el pago de todos los gastos médicos relacionados con el embarazo. A cambio, yo debía renunciar a formular acusaciones públicas contra Mercedes, Vera o el Grupo Montes. También debía aceptar que las futuras decisiones relacionadas con nuestra hija se tomaran de mutuo acuerdo, incluyendo el hospital del parto. Levanté la vista. ¿Quién ha redactado esto? Mis abogados. Los abogados de tu madre. Da igual. No, no da igual. Pasé las páginas. ¿Quieres comprar mi silencio? Quiero evitar una guerra. Tu madre intentó robarme a mi hija. No ha ocurrido nada. Porque la descubrí. No puedes demostrar que fuera a hacerlo. Tengo grabaciones. Grabaciones privadas obtenidas de forma dudosa. También tengo pagos y documentos del hospital. Álvaro apretó los labios. Estás poniendo en riesgo la empresa. Tú pusiste en riesgo tu matrimonio por una mujer a la que apenas conocías. Conozco a Vera. Me reí. No sabes ni quién es. Su expresión se endureció. No vuelvas a decir eso. ¿Le has preguntado? No. Claro que no. Porque es absurdo. Porque tienes miedo. Álvaro golpeó la mesa con los dedos. Vera me quiere. Por un momento sentí lástima, no por el marido que me había traicionado, por aquel hombre de 35 años que seguía necesitando creer que una mujer lo había elegido porque era especial. Vera te eligió porque eras fácil de utilizar. Se puso pálido. No sabes nada de nuestra relación. Sé que sabía quién eras antes de entrar en la empresa. Eso es normal. Sé que escribió que había encontrado al hijo que Mercedes decidió conservar. Álvaro dejó de respirar durante un segundo. ¿Qué has dicho? Saqué la copia del mensaje. Él la leyó. Su mano empezó a temblar, pero enseguida dejó el papel sobre la mesa. Puede referirse a cualquier cosa. Sí, también puede referirse a que tu amante es hija de tu madre. Basta. Varias personas miraron desde el pasillo. Álvaro bajó la voz. No pienso permitir que utilices esto para humillarme. No necesito humillarte. Lo has hecho tú solo. Señalé el acuerdo. ¿Cuánto crees que vale el silencio sobre el intento de secuestro de tu propia hija? No utilices esa palabra. ¿Qué palabra prefieres? ¿Reorganización familiar? Mi madre no está bien. Fue la primera vez que admitió algo. ¿No está bien? Está nerviosa. Vera la está presionando. Todo se ha mezclado. ¿Qué sabes? Álvaro apartó la mirada. Nada. Mientes. Solo sé que discutieron. ¿Sobre qué? Dinero. Acciones. No lo sé. ¿Vera te ha pedido que dejes a Mercedes? Eso no es asunto tuyo, mientras sigamos casados. Si lo es. Estamos hablando de divorciarnos. Tú estás hablando de pagarme para que desaparezca. Álvaro se inclinó hacia mí. Piénsalo bien. Un escándalo así también afectará a tu hija. Mi hija estará más segura lejos de vosotros. Es una Montes. Es una Benítez. Sus ojos se llenaron de rabia. No puedes borrarme. No. Tú sí intentaste ayudar a que borraran a tu hija, aunque fuera por cobardía. Cogí el acuerdo y lo rompí por la mitad. Mi abogada responderá. Te vas a arrepentir. Llevas semanas repitiendo eso, porque todavía estás a tiempo de detenerte, y tú todavía estás a tiempo de preguntarle a tu madre por qué abandonó a Vera. Álvaro se marchó con el rostro desencajado. Esa noche llamó 6 veces. No respondí. A la mañana siguiente, Mateo nos llevó a conocer a Pilar de nuevo. Esta vez aceptó firmar una declaración y entregar los documentos originales. También recordó un detalle. Mercedes no dejó de pagar cuando Vera cumplió 18 años, dijo. Los pagos continuaron a través de varias sociedades. ¿Hasta cuándo?, preguntó Beatriz. Hasta hace 4 años. La fecha coincidía con el momento en que Vera había localizado a Mercedes. ¿Qué ocurrió entonces? Los pagos cambiaron de concepto.
dejaron de ser ayudas y pasaron a figurar como servicios de consultoría. Mercedes no había reconocido a su hija, la había contratado. Primero había pagado por mantenerla lejos, después pagó por tenerla cerca, siempre que siguiera siendo invisible. Antes de despedirnos, Pilar sacó otro papel. Hay algo que no les enseñé la primera vez. Era una nota escrita a mano por Mercedes después del parto. Confirmar que la niña no conserve ninguna referencia al apellido de la madre. Leí la frase varias veces. Mercedes había intentado borrar a Vera igual que ahora quería borrar a mi hija. La diferencia era que Vera había regresado convertida en aquello que Mercedes más temía, una prueba viva, pero en lugar de romper el ciclo, ambas habían decidido repetirlo con mi bebé. Esa misma tarde recibí un correo del Hospital Santa Isabel, confirmación de próxima consulta obstétrica. Pensé que se trataba de un error. Yo había cancelado todas las citas. Abrí el mensaje. El doctor asignado volvía a ser Ricardo Salcedo. La cita había sido confirmada por la asistente personal de Mercedes. Más abajo aparecía otra notificación interna que alguien había añadido por descuido. Paciente relacionada, Vera Salas. Revisión en la misma planta. Llamé inmediatamente a Beatriz. Mercedes ha vuelto a cambiar mi médico. No puede hacerlo legalmente sin tu autorización, pues lo ha hecho. No canceles todavía. ¿Qué? Necesitamos que el hospital conserve todos los registros. Si avisamos demasiado pronto, pueden borrar movimientos internos. Miré el correo. ¿Quieres que vaya? No sola, y no a una consulta normal. Entonces, Beatriz guardó silencio unos segundos. Entonces vamos a convertir esa cita en el lugar donde se termine todo. Apoyé una mano sobre el vientre. Mercedes creía que seguía controlando el hospital. Creía que todavía podía dirigir mi parto, mis documentos y el futuro de mi hija. No sabía que Pilar había entregado los archivos. No sabía que teníamos las cartas. No sabía que habíamos escuchado su conversación con Vera. Y, sobre todo, no sabía que esta vez yo no iba a entrar en Santa Isabel como una nuera asustada. Iba a entrar con una abogada, con la policía advertida y con pruebas suficientes para obligar a todos a mirar de frente a la hija que Mercedes había enterrado durante 29 años. Mercedes eligió el hospital porque creía que allí todavía mandaba ella. Durante años había donado dinero a la fundación del Santa Isabel, invitado a varios médicos a cenas privadas y conseguido citas imposibles para sus amigas. Estaba acostumbrada a entrar sin esperar, a llamar a los directivos por su nombre y a conseguir que todos bajaran la voz cuando ella hablaba. Por eso acepté acudir a la consulta, no para dejar que decidiera nada sobre mi hija, fui para que viera cómo se cerraban, una por una, todas las puertas que creía controlar. La mañana de la cita, mi madre revisó 3 veces la carpeta de documentos. Las grabaciones están aquí, sí, y las copias de los pagos, también. La declaración de Pilar, Beatriz la lleva. Teresa me observó mientras me abrochaba la chaqueta. No tienes que demostrarle nada a nadie. No voy a demostrar nada. Voy a impedir que borren pruebas. Claudia, mamá, si no voy, Mercedes dirá que todo es una fantasía de una embarazada asustada. Quiero verla cuando entienda que el hospital ya sabe quién es. Mi padre apareció con las llaves del coche. Vamos juntos. Papá, no hace falta que entréis en la reunión. No he preguntado si hace falta. Teresa le dio un beso rápido en la mejilla. Por una vez, estoy de acuerdo contigo. Beatriz nos esperaba en la entrada. Llevaba 2 carpetas y una expresión más seria de lo habitual. La dirección del hospital ha aceptado revisar la documentación, dijo. Estarán el director médico, la responsable jurídica y el jefe de seguridad. ¿Y la policía? 2 agentes de la unidad de delitos económicos esperan en otra sala. No intervendrán hasta que la dirección confirme determinados registros internos. ¿Mercedes lo sabe? Cree que se trata de una reunión familiar previa a la consulta. Mi padre soltó una risa seca. Por fin alguien la ha engañado a ella. No hemos engañado a nadie, respondió Beatriz. Simplemente no le hemos contado todo. Cuando llegamos a la planta de obstetricia, Mercedes ya estaba allí. Vestía un traje azul oscuro y sostenía su bolso con ambas manos. Parecía tranquila, pero movía un pie de forma impaciente. Álvaro permanecía junto a una ventana. En cuanto me vio, caminó hacia mí. ¿Qué hacen tus padres aquí? Acompañarme. Esto debería ser entre nosotros. Julián se colocó a mi lado. Dejaste de poder pedir intimidad cuando tu madre golpeó a mi mujer delante de 100 personas. Álvaro apretó la mandíbula. No voy a discutir con usted. Perfecto. Empieza por no dirigirte a mi hija como si todavía tuvieras autoridad sobre ella. Antes de que Álvaro respondiera, Mercedes se acercó. Ya está bien de espectáculos, dijo. Hoy vamos a resolver esto como una familia. Miré a Vera, que estaba sentada al fondo con una mano sobre el vientre.
Había adelgazado de rostro. Sus ojos se movían entre Mercedes y yo, calculando quién sabía más. Por primera vez estoy de acuerdo, respondí. Hoy vamos a hablar de toda la familia. Mercedes me sostuvo la mirada. No sé qué pretendes. Lo sabrás dentro. Una enfermera abrió la puerta de una sala de reuniones. Pueden pasar. Mercedes frunció el ceño. Mi cita es con el doctor Salcedo. El doctor se incorporará más tarde, respondió la mujer. Entramos. En la mesa estaban el director médico, doctor Ignacio Beltrán, la responsable jurídica del hospital, Marta Ledesma, y una mujer a la que no conocía. Beatriz me la presentó. Inspectora Laura Castaño. Mercedes se detuvo. ¿Inspectora de qué? La mujer mostró brevemente su identificación. Policía Nacional. El rostro de Álvaro perdió el color. ¿Qué está pasando? Mercedes giró hacia mí. ¿Has traído a la policía a una consulta prenatal? No, tus pagos los han traído. No sabes de qué hablas. El director médico señaló las sillas. Señora Montes, será mejor que se siente. No me dé órdenes. Marta Ledesma cerró la puerta. La reunión no continuará si no mantiene la calma. Mercedes la miró con incredulidad. No estaba acostumbrada a que una empleada del hospital le hablara así. Mi fundación ha aportado más dinero a este centro del que usted ganará en toda su vida. Marta no cambió de expresión. Eso no le permite interferir en expedientes clínicos. Vera se levantó. Yo no tengo nada que ver con esto. Me marcho. La inspectora dio un paso hacia la puerta. La señora Salas también debe permanecer. Vera se quedó quieta. Álvaro la miró. ¿Por qué tú? Ella no respondió. Nos sentamos. Mis padres permanecieron detrás de mí. Sentí la mano de Teresa sobre mi hombro. Beatriz abrió la primera carpeta. Mi clienta acudió a este hospital durante los primeros meses de embarazo. Posteriormente descubrió que su información médica había sido consultada y modificada por personas sin autorización. El director médico colocó varios registros sobre la mesa. Alguien reactivó citas canceladas. Sustituyó al profesional elegido por la paciente y añadió una orden interna para asignarle una habitación concreta. Mercedes cruzó los brazos. Todo se hizo por su bienestar. No tenía autorización, respondió Marta. Soy su suegra. Eso no le concede acceso a un historial clínico. Álvaro se inclinó hacia adelante. Yo soy el marido. Pude autorizarlo. Beatriz lo miró. No puede autorizar cambios médicos en nombre de una mujer adulta y capaz. Es mi hija la que está en juego. Precisamente. Saqué la hoja de las habitaciones y la puse sobre la mesa. ¿Conocías esto? Álvaro la leyó. No. Señalé los nombres. Habitación 402 para mí. Habitación 404 para Vera. Y una orden para evitar que nos viéramos después del parto. Vera se removió en su silla. Eso puede ser una medida de privacidad. ¿Para cuál de las dos? Pregunté. No respondió. El director médico habló. La nota aparece asociada a una solicitud especial de ingreso gestionada por Nuria Cifuentes. Mercedes intervino enseguida. Nuria solo cumplía instrucciones administrativas. Recibió 120.000 euros de una sociedad vinculada a usted, dijo la inspectora. Álvaro giró la cabeza. ¿120.000? Era una consultoría, respondió Mercedes. ¿Sobre qué? Asuntos privados. La inspectora abrió otra carpeta. El concepto bancario era coordinación de altas y documentación neonatal. Álvaro miró a su madre. ¿Qué documentación? Mercedes no contestó. Beatriz colocó entonces las cartas antiguas y la partida de nacimiento sobre la mesa. Vera cerró los ojos. Álvaro observó el documento sin comprender. ¿Qué es eso? El registro del nacimiento de una niña hace 29 años, dije. Su madre aparece identificada con las iniciales MM. La niña fue entregada a una familia Salas. Álvaro negó con la cabeza. No. Mírala, le dije. No. Mira a Vera y pregúntale por qué entró en tu empresa. Él giró lentamente hacia ella. Vera mantenía la vista fija en la mesa. Vera. Ella no reaccionó. Vera. Mírame. No ahora. ¿Eres hija de mi madre? Mercedes golpeó la mesa. Esto no tiene ninguna relevancia. Álvaro se levantó. Claro que la tiene. Siéntate. No me des órdenes. Era la primera vez que le hablaba así delante de mí. Mercedes lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Estás haciendo el ridículo. Contéstame. Vera levantó finalmente la mirada. Sí. Álvaro se quedó inmóvil. Sí. ¿Qué? Sí. Mercedes es mi madre. Él retrocedió como si lo hubiera golpeado. No. Me abandonó al nacer. Eso no puede ser verdad. Lo es. Entonces tú. No logró terminar. Vera sostuvo su mirada. Comparto madre contigo. Álvaro apoyó una mano en el respaldo de la silla. Su rostro se llenó de sudor. ¿Tú lo sabías? Vera no respondió. ¿Lo sabías cuando empezaste a trabajar conmigo? Silencio.
¿Lo sabías cuando te acostaste conmigo? Sí. Álvaro cerró los ojos. Pensé que iba a caer. Mercedes habló con voz fría. No compartís padre. Todos la miramos. Ella alzó la barbilla. No existe consanguinidad paterna. No dramatices. Álvaro abrió los ojos con una expresión de puro horror. ¿No dramatice? Vera nunca debió acercarse a ti de esa manera. Pero ya está hecho. ¿Ya está hecho? Gritar no cambiará nada. Está embarazada, y espera un niño sano. La frase dejó la sala en silencio. Mercedes no miraba a sus hijos. Miraba el vientre de Vera. Álvaro empezó a reír, pero era un sonido roto. Eso es lo único que te importa. Me importa proteger el futuro de esta familia. ¿Acostando a tus hijos? Yo no acosté a nadie. Vera soltó una carcajada amarga. No, solo me dijiste que necesitabas un niño. Mercedes giró hacia ella. Cuidado, cuidado con qué, ya tienen las cartas. Vera se levantó. Me prometiste acciones, una casa y reconocimiento. Te prometí proteger a tu hijo. Me prometiste que sería el heredero. Álvaro la miró como si ya no reconociera su rostro. ¿Mi hijo? Vera no respondió. ¿Ese niño es mío? Biológicamente. Sí. ¿Y todo esto era para qué? ¿Para qué dejara a Claudia? No. Entonces, ¿para qué? Vera sonrió con tristeza. Para entrar en la familia. Ya eras parte de ella. No según Mercedes. Señaló a su madre. Para ella yo era una factura mensual. Después fui una consultora. Nunca fui su hija. Mercedes apretó los puños. Te di una oportunidad. Me utilizaste. Tú viniste a chantajearme. Vine a pedirte que reconocieras lo que habías hecho. Y decidiste acostarte con Álvaro, porque sabía que era lo único que podía herirte. Álvaro se abalanzó hacia ella, pero la inspectora y mi padre se interpusieron. Me utilizaste, gritó él. Vera retrocedió, aunque su expresión siguió siendo dura. Sí, me dijiste que me querías. Te dije lo que necesitabas oír. ¿Por qué? Porque eras fácil. Álvaro se quedó quieto. Vera continuó. Llevabas toda la vida esperando que alguien te dijera que eras más brillante que tu madre, más valiente que tu esposa y más importante que todos los demás. Yo solo te di el espejo que querías mirar. Álvaro la observó con los ojos enrojecidos. Yo iba a dejarlo todo por ti. No. Ibas a intentar conservar a Claudia, tu empresa, tu apellido y también a mí. Sus palabras eran crueles, pero ciertas. Álvaro había querido mantenerlo todo. Una esposa respetable, una amante que lo admiraba, una hija legítima, un hijo varón fuera del matrimonio, y una madre que siguiera resolviendo los problemas. Ahora, por primera vez, comprendía que ninguna de nosotras lo había visto como el gran hombre que imaginaba ser. Para Mercedes era un instrumento, para Vera, una puerta, y para mí se había convertido en el marido que no me protegió. Beatriz conectó un altavoz. Escuchen, la voz de Mercedes llenó la sala. Claudia tendrá una niña, no sirve para lo que necesitamos. Luego se oyó a Vera. ¿Y si pregunta por su hija? Mercedes respondió, se le dirá que ha habido una complicación. Álvaro volvió la cabeza hacia su madre. La grabación continuó. Hay familias que esperan años para adoptar, con los documentos adecuados. Nadie hará preguntas. El director médico se quitó las gafas. Marta Ledesma miraba a Mercedes con repulsión. Después llegó la frase final. Álvaro jamás sabrá que se ha acostado con su propia hermana. Él se derrumbó sobre la silla. Tú lo sabías. Mercedes no negó nada. Necesitaba tiempo para resolverlo. ¿Resolverlo? Vera estaba embarazada de un niño. Claudia esperaba una niña. Había una posibilidad de proteger a todos. Me levanté. ¿Proteger a todos? Mercedes me miró como si estuviera cansada de explicarse. Tú habrías criado a un hijo sano como heredero. Álvaro conservaría su matrimonio. Vera recibiría una compensación. La niña sería entregada a una familia adecuada. Mi madre soltó un gemido de indignación. Está hablando de mi nieta. Mercedes ni la miró. La niña habría estado bien atendida. Le habría quitado a su madre, dije. Habrías tenido otro bebé. No son intercambiables. Para el futuro del grupo. Sí. Sentí que toda la sala desaparecía. Ya no estaba delante de una suegra autoritaria. Estaba frente a una mujer que había convertido a sus hijos y nietos en piezas de una operación patrimonial. Usted no quería una familia, le dije. Quería un árbol genealógico que pudiera controlar. Mercedes sonrió con desprecio. Tú no entiendes lo que cuesta conservar un apellido durante generaciones, y usted no entiende lo que significa querer a un hijo. Aquello la hizo perder el control. Se levantó y señaló a Vera. Yo te di la vida. Después apuntó hacia Álvaro. Yo te convertí en un Montes. Finalmente miró mi vientre. Y esa niña existe gracias a mi hijo. Mi hija no le debe nada.
Todo lo que es pertenece a esta familia, no es una propiedad. Ese niño será mío. Vera retrocedió. Mi hijo no es tuyo. Mercedes giró hacia ella. Sin mí seguirías viviendo en Toledo sin un apellido que importe. Sin ti habría crecido sabiendo que mi madre no era un monstruo. Mercedes levantó la mano. No llegó a golpearla. La inspectora sujetó su muñeca. Señora Montes, siéntese. Mercedes forcejeó. Suélteme. ¿Sabe quién soy? Sí, por eso estoy aquí. La puerta se abrió. Dos agentes entraron acompañados por el jefe de seguridad. Mercedes empezó a gritar. Esto es una conspiración. Este hospital existe gracias a familias como la mía. Marta Ledesma habló con frialdad. El hospital ha suspendido de empleo a Nuria Cifuentes y ha bloqueado todos los accesos relacionados con sus expedientes. No pueden hacer eso. Ya lo hemos hecho. El director médico añadió. El doctor Salcedo tampoco volverá a intervenir en la atención de Claudia Benítez mientras se investiga su participación. No tienen pruebas contra Ricardo. Tenemos modificaciones realizadas desde su usuario. Mercedes intentó coger una de las carpetas. Mi padre se interpuso. Ni se acerque. Ella lo miró con odio. Tu hija ha destruido la vida de mi hijo. Julián respondió sin elevar la voz. Su hijo la destruyó cuando decidió parecerse a usted. Álvaro seguía sentado, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y dejé un sobre delante de él. ¿Qué es? Preguntó sin mirarme. La demanda de divorcio. Levantó la cabeza. Claudia. No ahora. Precisamente ahora. Acabo de descubrir que Vera es tu hermana. Cerró los ojos. Yo no lo sabía. Lo sé. Entonces entiendes que también soy una víctima. En esto. Sí. Sus ojos se llenaron de esperanza. Podemos arreglar nuestro matrimonio. Lo miré durante varios segundos. No, Claudia. No sabías quién era Vera, pero sabías quién era yo. Se quedó inmóvil. Era tu esposa. Llevaba a tu hija. Y aún así me mentiste. Me equivoqué. Pagaste un piso durante 8 meses. Vera me manipuló. Nadie te obligó a acostarte con ella. No estaba bien. Nadie te obligó a mirar hacia otro lado cuando tu madre golpeó a la mía. Tenía miedo de Mercedes. Yo también. La diferencia es que yo me puse delante de mi hija. Álvaro se levantó y me agarró de las manos. Lo he perdido todo. Me solté. No. Todavía tienes una empresa, dinero y una madre a la que llevas toda la vida obedeciendo. Mi madre está loca, y tú la protegiste mientras su locura recaía sobre los demás. No sabía que iba tan lejos. Sabías que me humillaba. Sabías que despreciaba a nuestra hija. Sabías que Vera estaba embarazada. Para abandonarme no necesitabas conocer el último crimen. Álvaro empezó a llorar. Durante años había imaginado que, si alguna vez lo veía así, sentiría compasión. No sentí nada, quizá porque ya había llorado por los dos. Beatriz se acercó. Claudia, el juzgado ha concedido medidas cautelares provisionales. Mercedes no podrá acercarse a ti ni contactar con tu equipo médico. Álvaro tampoco podrá intervenir en decisiones sanitarias sin tu consentimiento. Él giró hacia ella. Soy el padre. Eso se tendrá en cuenta en el procedimiento correspondiente, respondió Beatriz, pero no le autoriza a poner en riesgo a la madre ni al feto. La inspectora pidió a Mercedes y a Vera que la acompañaran para prestar declaración. Vera se detuvo junto a mí. Nunca quise hacerle daño físicamente a tu hija. Querías que desapareciera. No sabes lo que Mercedes me hizo. Sí lo sé, y por eso sé que tú sabías exactamente cuánto dolería. Vera bajó la mirada. Mi hijo no tiene la culpa. En eso estamos de acuerdo. Me observó, sorprendida. No intentaré hacerle lo que tú querías hacerle a la mía. Vera apretó los labios. Después siguió a los agentes. Mercedes fue la última en salir. Ya no gritaba. Se había recompuesto el pelo y caminaba con la espalda recta, como si todavía pudiera fingir que aquello era una reunión incómoda y no el derrumbe de toda su vida. Al pasar junto a mí, susurró, no has ganado. Mi hija sigue conmigo. Todavía no ha nacido. La inspectora se detuvo. ¿Eso es una amenaza? Mercedes sonrió. Es una observación médica. Sentí un escalofrío, pero no retrocedí. No volverá a acercarse a nosotras. Álvaro es su padre, y usted es la razón por la que crecerá lejos de él. Por primera vez, su rostro mostró algo parecido al miedo. No por la policía, no por el hospital, por la posibilidad de perder el control sobre el apellido Montes. Cuando se la llevaron, Álvaro intentó acercarse otra vez. Mi padre se puso entre ambos. Déjala. Necesito hablar con mi mujer. Ya te ha escuchado durante años. Álvaro me miró por encima del hombro de Julián. Claudia, por favor, habla con tu abogado. Me marché con mis padres y Beatriz. Antes de salir del hospital, pedí ver a la nueva ginecóloga que había elegido.
Necesitaba comprobar que mi hija estaba bien después de tantas horas de tensión. La doctora realizó una ecografía breve. El corazón está perfecto, dijo. Se está moviendo mucho. Miré la pantalla. Una pequeña mano se abrió y cerró. Mi madre soltó una risa entre lágrimas. Parece que saluda, o protesta, dijo mi padre. Es una Benítez. Yo apoyé la palma sobre el vientre. Durante meses todos habían hablado de ella sin nombrarla. La niña, el problema, la que no sirve, la que puede ser entregada. Mercedes había intentado decidir su hospital, su apellido e incluso si tendría derecho a conocerme. Miré aquella mano diminuta en la pantalla. Se llamará Luna, dije. Teresa sonrió. ¿Luna? Sí, es precioso. Mi padre asintió. Luna Benítez. La doctora imprimió una imagen y me la entregó. La sostuve con ambas manos. Habían intentado convertir a mi hija en un error administrativo. Yo acababa de darle un nombre, y mientras salíamos del hospital, comprendí que la caída de Mercedes apenas había comenzado. Mercedes declaró ante la policía que todo había sido un malentendido. Según ella, nunca había querido quitarme a mi hija. Solo pretendía garantizar una atención adecuada para los dos bebés y evitar un escándalo que pudiera perjudicar a la familia. Cuando la inspectora Castaño le preguntó por qué había hablado de entregar a mi hija a otra familia, Mercedes respondió, era una hipótesis. ¿Y registrar al hijo de Vera como hijo de Claudia? Insistió la inspectora, una posibilidad que nunca llegó a ejecutarse, porque Claudia la descubrió. Mercedes levantó la barbilla, porque todavía no se había tomado ninguna decisión definitiva. Ni siquiera frente a la policía fue capaz de reconocer que había hecho algo malo. Para ella, el problema no era haber planeado borrar a una recién nacida. El problema era que los demás hubiéramos escuchado el plan antes de que pudiera llevarlo a cabo. Nuria Cifuentes fue suspendida del hospital y terminó admitiendo que había recibido dinero de una sociedad vinculada a Mercedes. Aseguró que desconocía el propósito final de los cambios, pero los mensajes recuperados de su ordenador demostraron que había pedido acceso a protocolos de identificación neonatal, traslados urgentes y rectificación de documentación. El doctor Salcedo negó cualquier implicación. Solo seguía indicaciones de la familia, dijo durante su declaración. Cuando Beatriz me repitió aquella frase, no pude evitar reírme. ¿Indicaciones de la familia? Yo era la paciente. Eso mismo ha señalado la dirección del hospital, respondió ella. Su situación profesional no es buena. El Santa Isabel abrió una investigación interna. Varias personas fueron apartadas temporalmente y todos los accesos a mi antiguo expediente quedaron registrados. Mercedes había pasado años creyendo que el dinero convertía las órdenes en favores y los delitos en gestiones privadas. Por primera vez, sus llamadas no conseguían detener nada. El Consejo de Administración de Montes Patrimonio celebró una reunión extraordinaria 3 días después del escándalo. Mercedes fue suspendida de todas sus funciones dentro de la fundación familiar y se le retiró la capacidad de autorizar pagos. Álvaro también perdió temporalmente sus competencias ejecutivas. Me enteré porque llamó a mi padre. Necesito hablar con Claudia, dijo. Julián me pasó el teléfono después de preguntarme si quería responder. 5 minutos, advertí. La voz de Álvaro sonaba agotada. El consejo me ha apartado. Lo sé. Creen que utilicé dinero de la empresa para pagar el piso de Vera. Lo hiciste. No sabía que mi madre estaba utilizando otras sociedades para pagar al hospital. Pero sabías que la empresa pagaba la vivienda de tu amante, Claudia. Estoy intentando explicarte que yo no participé en el plan, y yo ya te he dicho que no necesito que fueras parte de ese plan para divorciarme de ti. Se quedó callado. He hablado con Vera, murmuró. No pregunté cómo estaba. Dice que nunca me quiso. Eso ya te lo dijo en el hospital. Pensé que lo decía para hacerme daño, Álvaro. Sabía que era su hermano y se acostó contigo para vengarse de Mercedes. ¿Qué parte te parecía una historia de amor? Su respiración se volvió irregular. Quiero hacer una prueba de paternidad cuando nazca el niño. Eso tendrás que resolverlo con Vera. ¿No te importa? Me importa que ese bebé esté protegido. Lo que ocurra entre vosotros no forma parte de mi vida. Es posible que sea mi hijo, biológicamente. Sí, entonces Luna tendrá un hermano. Apreté el móvil. No utilices a Luna para seguir entrando en mi vida. No estoy haciendo eso. Llevas meses utilizando la palabra padre como si borrara todo lo demás. Soy su padre, y tendrás que demostrar ante un juez que puedes actuar como tal sin ponerla en peligro. Álvaro bajó la voz. Mi madre está enferma. Tu madre es responsable de sus actos. Toda mi vida ha decidido por mí, y tú la dejaste decidir porque era más cómodo. No sabes lo que significa crecer con ella. No, pero sé lo que significaba estar casada contigo. Guardó silencio. Yo también fui utilizado, dijo. Sí, entonces deberías comprenderme. Te comprendo. Álvaro pareció animarse.
Claudia, comprender no significa perdonar. Volvió a callarse. Vera te manipuló, continué. Mercedes te educó para obedecerla. Eso explica muchas cosas. Pero no explica por qué elegiste mentirme cada noche. No explica por qué pagaste un piso para tu amante. No explica por qué miraste cómo humillaban a mi madre y decidiste que el problema era que había demasiados invitados. Estaba confundido. No estabas confundido cuando me pediste que me arrodillara. Nunca te lo pedí así. Todavía sigues corrigiendo las palabras para no mirar los hechos. Escuché cómo sollozaba. No sentí satisfacción, tampoco pena. Sentí la distancia que existe entre una herida cerrada y la persona que la causó. He perdido a mi madre, dijo. He perdido a Vera, la empresa y ahora voy a perderte a ti. No me estás perdiendo ahora. Me perdiste en el jardín de la moraleja. Colgué. La demanda de divorcio siguió adelante. Mercedes intentó presentarme como una mujer vengativa que utilizaba un embarazo para destruir una familia importante. Sus abogados insinuaron que sufría ansiedad prenatal y que había interpretado de forma incorrecta conversaciones privadas. Beatriz respondió con informes médicos, grabaciones completas, movimientos bancarios y declaraciones de los trabajadores del hospital. También presentó el video de la fiesta. Uno de los invitados había grabado el momento en que Mercedes exigía que me arrodillara. En la imagen se veía a Álvaro inmóvil mientras mi madre intentaba protegerme. Después aparecía el golpe. Cuando el abogado de Mercedes vio el video, dejó de hablar de conflicto familiar. El juzgado mantuvo las medidas de protección. Mercedes tenía prohibido acercarse a mí, a mis padres y a cualquier centro sanitario relacionado con mi embarazo. Álvaro solo podía contactar conmigo a través de los abogados. También se estableció que, al nacer Luna, yo tendría provisionalmente la capacidad exclusiva de decidir sobre sus tratamientos, domicilio y cuidados. Cualquier futura petición de visitas debía evaluarse teniendo en cuenta su conducta, su dependencia de Mercedes y su participación indirecta en el riesgo creado. Mi madre leyó la resolución 3 veces. ¿Entonces no pueden entrar en el hospital? No, respondió Beatriz. Ni Mercedes ni Álvaro podrán acercarse sin autorización. Teresa apretó el documento contra el pecho. Ahora sí voy a dormir. Mi padre la miró. Llevas meses diciendo que duermes perfectamente. Mentía para que no te pusieras más pesado. Yo no soy pesado. Anoche comprobaste 4 veces la alarma. 3. Los observé discutir y sentí algo que creía haber perdido. Normalidad. No la normalidad falsa de las cenas de Mercedes, donde todos sonreían mientras calculaban qué apellido tenía más valor. La normalidad de una casa donde mis padres podían discutir por una alarma y 5 minutos después preparar juntos la cena. Volví al estudio de arquitectura cuando mi cuerpo y mi médica me lo permitieron. Mis socios habían cubierto mis proyectos sin hacer preguntas innecesarias. El primer día, Sergio dejó una carpeta sobre mi mesa. Tenemos una propuesta para ti. ¿Otro hotel de lujo? Vivienda pública. Abrí los planos. Se trataba de rehabilitar un antiguo edificio en Tetuán para crear apartamentos destinados a madres con hijos pequeños que necesitaban alojamiento temporal. ¿Por qué yo? Sergio me miró. Porque eres la mejor diseñando espacios que parecen pequeños y terminan dando aire. Eso ha sonado más sentimental de lo habitual. No te acostumbres. Acepté el proyecto. Durante semanas volví a pensar en puertas, luz, patios y habitaciones. Pero algo había cambiado. Antes diseñaba viviendas imaginando cómo debían verse. Ahora pensaba en cómo debía sentirse una mujer cuando cerraba la puerta por dentro. Segura, sin miedo a que alguien entrara con una llave que no le correspondía. Sin tener que justificar por qué necesitaba quedarse. Un día, mientras revisaba el plano de una habitación infantil, mi hija dio una patada. Me llevé una mano al vientre. ¿No te gusta la distribución? Sergio levantó la cabeza desde su mesa. ¿Estás hablando con el edificio? Con la clienta más exigente. Todavía no ha nacido y ya corrige planos. Es una Benítez. Mercedes. Mientras tanto, seguía sin reconocer nada. Durante una comparecencia, afirmó. Solo intentaba proteger a mi familia. La inspectora Castaño le preguntó, ¿de quién? Mercedes contestó, de las decisiones emocionales de personas que no comprenden lo que está en juego. Ni siquiera mencionó a mi hija como una persona. Solo hablaba del apellido, de las acciones y del futuro del grupo. Vera adoptó una estrategia distinta. Declaró que Mercedes la había abandonado, manipulado y convencido de que el único modo de recuperar su lugar era darle un nieto varón. Parte de aquello era verdad. Pero los mensajes encontrados en su teléfono demostraron que Vera conocía la identidad de Álvaro antes de seducirlo y que había participado activamente en la preparación del fraude. En uno de ellos había escrito, cuando mi hijo tenga el apellido Montes, ella tendrá que reconocer que yo también existo. En otro, la niña de Claudia solo complica el calendario.
cuando su abogada pidió que la consideraran únicamente una víctima. Beatriz me preguntó si quería hacer alguna declaración pública. Solo una, respondí. Varios medios esperaban a la salida de los juzgados. No quería convertir el nacimiento de Luna en un espectáculo, pero tampoco permitir que culparan a los bebés. Me detuve frente a los micrófonos. Los adultos implicados tendrán que responder por sus decisiones. Ningún niño debe pagar por los delitos de sus padres. Una periodista preguntó, ¿también se refiere al hijo de Vera Salas? Especialmente a él. Ese bebé no eligió cómo fue concebido ni los planes que hicieron a su alrededor. ¿Y su propia hija? Apoyé una mano sobre mi vientre. Mi hija tampoco eligió nada. Por eso mi obligación es protegerla. No respondí más preguntas. Álvaro me envió después un mensaje a través de su abogado. Gracias por no atacar al niño. No contesté. Proteger a un bebé inocente no era un favor para Álvaro. Era precisamente aquello que Mercedes nunca había entendido. Los niños no nacen para reparar los errores de los adultos. No son herederos, venganzas, pruebas de amor ni entradas a una familia. Son personas. Luna decidió nacer 2 semanas antes de lo previsto. Me desperté de madrugada con una contracción y durante varios minutos me negué a creerlo. Teresa entró en mi habitación cuando me oyó caminar. ¿Qué pasa? Creo que ha empezado. Mi madre se quedó quieta. ¿Ahora? No, mamá. La semana que viene. Claro que ahora. Julián, gritó. La niña. Mi padre apareció con una zapatilla puesta y otra en la mano. ¿Qué niña? Las dos. A pesar del dolor, empecé a reír. Fuimos a la nueva clínica con toda la documentación preparada. Beatriz había enviado previamente las resoluciones judiciales y la dirección tenía instrucciones estrictas. Aún así, antes de entrar en la habitación pregunté, ¿quién puede acceder a los datos del bebé? La matrona me respondió con paciencia. Solo el personal autorizado y las personas que tú hayas indicado. ¿Y las pulseras? Se colocarán delante de ti, una para la niña y otra para ti, con el mismo código. ¿No se la llevarán sola? No, salvo emergencia médica, y en ese caso te informaremos de cada paso. Mi madre me acarició el pelo. Claudia, estás aquí, estamos contigo. Asentí, pero no pude dejar de mirar la puerta. El miedo no desapareció porque un juez hubiera firmado un papel. Vivía dentro de mí, junto a la memoria de la voz de Mercedes diciendo que mi hija no tenía por qué existir. El parto fue largo. En un momento de agotamiento, grité que no podía seguir. Teresa me sujetó la mano. Si puedes. No quiero que se la lleven. La matrona se inclinó hacia mí. Nadie va a llevarse a tu hija, prométamelo. Te lo prometo. Cuando Luna nació, no lloró de inmediato. Aquellos 2 segundos fueron los más largos de mi vida. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Qué le pasa? Entonces escuché su llanto, fuerte, indignado. Perfecto. Yo también empecé a llorar. La matrona la colocó sobre mi pecho. Aquí está tu hija. Miré su rostro, sus manos, sus dedos. Luna. Mi madre sollozaba a mi lado. Mi padre permanecía cerca de la puerta, intentando disimular que lloraba. Papá, dije, estoy bien. Teresa se rió entre lágrimas. En esta familia nadie sabe decir otra cosa. La enfermera colocó las pulseras delante de mí y leyó los números en voz alta. Comprobé cada cifra. Después abracé a mi hija. Era pequeña, caliente y real. Nadie había conseguido convertirla en un documento falso. Nadie había conseguido entregarla. Nadie había conseguido borrarla. Unas horas más tarde, mi padre sacó del bolsillo la caja de terciopelo que había llevado a la fiesta de la Moraleja. La he guardado todo este tiempo. Lo sé. Abrió la caja. La pulsera de plata seguía allí. La inscripción decía, para mi niña. Todavía le queda grande, dijo, pero podemos ponérsela un momento. La ajustó con cuidado alrededor de la pequeña muñeca de Luna. Mi madre apoyó la cabeza en mi hombro. Es preciosa. Sí. Se parece a ti. Mi padre negó. Tiene mi carácter. Luna soltó un pequeño sonido. Ha protestado, dije. Eso confirma que se parece a tu madre, respondió él. Teresa le dio un golpe suave en el brazo. Los 3 reímos. Miré a mi hija. Meses antes había imaginado que la llevaría a una gran casa en La Moraleja. Había pensado que crecería con el apellido Montes, rodeada de lujos y de personas que fingirían quererla mientras evaluaban su utilidad. Ahora sabía que un apellido no protege. Una casa grande tampoco. Lo que protege a una niña es una madre dispuesta a creer en su miedo, unos abuelos que abren la puerta sin pedir explicaciones y una familia que no confunde el amor con la obediencia. El divorcio todavía tardaría meses. La investigación de Mercedes y Vera también. Álvaro tendría que aprender a vivir con las consecuencias de haber entregado cada decisión importante a las mujeres que alimentaban su ego o su miedo.
No sabía si algún día sería capaz de convertirse en un padre seguro para Luna. Esa decisión ya no dependía de sus lágrimas ni de sus promesas. Dependería de sus actos. Yo no iba a enseñarle a ser un hombre. Mi responsabilidad era criar a mi hija. Acerqué los labios a la frente de Luna. Escúchame, pequeña, susurré. Tú no eres la niña que ellos no querían. Sus dedos se cerraron alrededor del mío. No eres un error. No eres un obstáculo. No eres un apellido equivocado. La pulsera brilló sobre su muñeca. Eres la luz que tu madre protegió con todas sus fuerzas. Luna abrió los ojos durante un instante. Yo pensé en el humo rosa, en la bolsa de basura y en la mano de Mercedes golpeando a mi madre. Aquel día creí que mi familia se había roto, pero no había perdido una familia. Había escapado de una mentira. Mi verdadera familia estaba allí, alrededor de una cama, discutiendo en voz baja sobre a quién se parecía la niña. Mercedes había querido borrar a Luna de nuestras vidas. Al final, fue ella quien se quedó fuera, y mi hija, la niña que según Mercedes no servía para nada, se convirtió en el principio de todo.